Vamos a esperar que apaguen allí. Ok, bueno, muy buenos días. Nuevamente me presento. Mi nombre es María Eugenia Ortega. Somos puras chicas, así que vamos a estar en confianza hoy. Como les dijo Marisabel, soy licenciada en administración, tengo 14 años de graduada y de esos 14 años, aproximadamente 10 años, ejercí la administración de empresas en diferentes empresas. Tuve la dicha, la oportunidad de poder, cuando Venezuela estaba en una situación diferente, de poder administrar empresas muy buenas y aprender muchísimo. Me gustó muchísimo algo que en el video, en uno de los pasos, hablaba del progreso constante. Y les voy a hacer una pequeña acotación en cuanto a eso. Porque nosotros como administradores, este diplomado se llama Administración en Gestión Tributaria, pero vamos a hablar mucho de lo que es la función y de lo que es la profesión del administrador. Cuando habla de progreso constante, nosotros los administradores tenemos una bendición, yo la llamo bendición, aunque en este país lamentablemente nuestra profesión ha sido como que muy relegada. Nosotros tenemos la bendición de que en cualquier ámbito nos podemos desarrollar. O sea, un administrador puede administrar desde un restaurante hasta una clínica, o sea, en cualquier ámbito puede trabajar porque nuestros principios son los mismos donde quiera que nos paremos. Pero esto del progreso constante es muy importante porque como administradores debemos mantenernos siempre muy activos, muy preparándonos, estudiando. La economía, sobre todo en este tiempo a nivel mundial, es muy cambiante. De repente cosas que yo estudié les hablo que tengo 14 años de graduada, comencé muy chamita en la universidad, hace 20 años atrás, como que los principios que te enseñaban en la universidad eran muy básicos y tú ibas al campo laboral y pues era muy básico. En este tiempo no se aplica. En este tiempo la administración ha tenido un cambio bastante grande y tenemos que mantenernos como profesionales en constante progreso, estudiando, viendo cómo va la economía mundial, lo que está surgiendo. Podemos desenvolvernos en muchísimas ramas, siempre siguiendo los principios de un administrador. Les dije que ejercía, porque ya actualmente en este momento me retiré ya de la empresa privada como tal, ya no ejerzo como administradora, digamos que empleada. Ahora, en este camino de progreso, pues decidí, como muchos venezolanos, como muchos profesionales, si no la mayoría, emprender. Emprender y me dediqué a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Aparte de administradora, no digo que soy chef porque no lo estudié, pero soy cocinera por pasión. Toda mi vida me ha gustado y pues decidí conjuntamente con mi esposo darle cuerpo a un sueño que teníamos y pues ahorita tenemos nuestro negocio que está dando sus primeros pasos. Nos van a ver aquí en el grupo que aparece en mi loguito en mi perfil aparece el logo de la empresa. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Dentro de este diplomado, denominado Administración en Gestión Tributaria, vamos a estar hablando, los módulos que vamos a tratar son los siguientes. El módulo 1, que es el que vamos a estar tocando hoy, habla sobre las funciones del administrador, los tipos de empresa y su constitución jurídica. En el módulo 2 vamos a hablar sobre las obligaciones fiscales y parafiscales de cada empresa. En el módulo 3 vamos a hablar sobre los controles internos en las empresas. Okay. Ajá, en el módulo 4, este viene siendo el módulo 5, el módulo 4 no se ve ahí, el módulo 5 está allí, dice 4, habla sobre los principios de la educación financiera y en el módulo 5
Si puedes subir un poquito, Mari. Si lo tienen ahí el flyer, me lo pueden leer. Ok. Selección de personal. Ok. ¿De qué trata cada módulo? Hoy les vamos a hablar un poquito para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo acá. Como les hablé al principio, funciones del administrador. Vamos a hablar un poco de lo que es la carrera del administrador. O sea, cuál es nuestra función dentro de una empresa y qué es lo que estamos capacitados para hacer, qué es lo que no estamos capacitados para hacer, qué es lo que nos permiten las leyes, qué es lo que no, y qué es lo que debería saber un administrador a la hora de llegar al campo laboral o a la hora de querer ejercer independientemente, porque aunque eso quizás no nos los enseñan, no sé cuántos acá son administradores o estudiantes o contadores de administración. Ya has trabajado. Ok, buenísimo. Ok, a nosotros no nos enseñan mucho que nosotros podemos ejercer, o sea, podemos tener libre ejercicio profesional al igual que un contador. Los contadores, por lo general, a lo largo de su carrera, se proyectan a que van a ser independientes. O sea, yo voy a montar mi oficina. Muy difícilmente vas a escuchar a un contador que diga, yo quiero trabajar en una empresa tal. La mayoría de los contadores quieren es ejercer libremente. El administrador también está capacitado para el libre ejercicio de su carrera. De hecho, nosotros como administradores tenemos que colegiarnos. Lo que pasa es que eso es como que la cultura o la educación, sobre todo en estas, no me gusta llamar pueblos, pero en esta, digamos, zona del interior del país, como que hay poca educación en ese sentido, o poca cultura educativa en ese sentido. Eh, todos, los, todos los administradores, digamos, o debemos, tenemos el deber de al graduarnos, colegiarnos. Anteriormente, acá en Guárico, no existía el colegio de administradores, sino el colegio de contadores. Y a nosotros nos daban la posibilidad de podernos colegiar por el colegio de contadores, pero tú tenías digamos que las funciones o las capacidades o lo que el reglamento del colegio de contadores te permitía era el poder ejercer como un técnico, como un TCU en contaduría, siendo licenciados en administración. Yo nunca lo hice, nunca me colegié por el colegio de contadores, sin embargo tengo muchos colegas que sí lo hacían y ejercían, podían hacer balances, hacían algunas pequeñas cositas, pero no como debería, porque el reglamento del colegio de contadores pues, era muy estricto en ese sentido. Sin embargo, yo me colegié, me gradué en el año 2011, me colegié en el año 2016, 5 años después, que fue cuando abrió acá en Valle de la Pascua el colegio de administradores, ¿verdad? Avalado por la Federación de Colegios de Administradores de Venezuela, FECLAVE. Para quienes no conocen el Colegio de Administradores y ya están graduados, funciona por la calle, no sé si conocen dónde está la mina, la charcutería, hay un edificio allí al lado, ajá, no me recuerdo cómo se llama, el Centro Empresarial Daniela, creo que se llama. Allí funciona la oficina del Colegio de Administradores. Nosotros como administradores, una vez que nos colegiamos, podemos ejercer prácticamente como un contador. Por eso les digo, podemos tener libre ejercicio de la profesión. De hecho, a nosotros nos dan un código de administrador donde tú haces tu sello y todo igualito que un contador. Solo que dentro de nuestras capacidades hay cosas que no podemos hacer porque la carrera no nos los permite, pero en líneas generales casi todo lo que hace un contador lo podemos hacer, excepto algunas cosas como por ejemplo firmar libros de control de inventario, o sea, esos libros legales que toda empresa debe tener, nosotros no los podemos firmar, pero todo lo demás sí, tú puedes llevarle fácilmente la contabilidad a una empresa, puedes hacer estados financieros, puedes hacer balances, puedes ser incluso como comisario en una empresa, o sea, tienes un abanico de posibilidades de muchas cosas, e incluso cosas que los contadores no hacen, podemos hacer los administradores. Y incluso el FECLAVE, el Colegio la Asociación de Colegios de Administradores, una vez que tú te colegias, te da dentro de todas las atribuciones que tienes como profesional en libre ejercicio, está el de ejercer la docencia a nivel superior.
Una vez que eres colegiado, tú puedes ante cualquier institución optar a un cargo educativo a nivel superior. Mucho de lo que vamos a estar hablando en el módulo. Vamos a hablar de las obligaciones fiscales y parafiscales. Esto quiere decir, aquí vamos a aprender cuáles son las obligaciones que tiene una empresa, que ya, por lo menos los que ya ejercen, están trabajando, saben, las obligaciones fiscales que tiene toda empresa, principalmente con el ente rector eh, tributario, que es el CENIAF. Esas son las principales obligaciones. Ahí vamos a estar hablando un poco del marco legal, la normativa que los rige, los deberes y obligaciones parafiscales están, hace referencia a todo lo que es Seguro Social, Banavi, Ministerio del Trabajo. Esas son obligaciones parafiscales. En cuanto a los controles internos en las empresas, este es uno de los módulos que va a ser, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, porque acá quiero hablarles sobre todo lo que hace el administrador dentro de la empresa, todos los controles que debería llevar, cómo deben hacerse, o sea, para los que son estudiantes, vamos con la intención de que puedan, a la hora de llegar al campo laboral, pues tener un poco más de conocimiento. Para los que ya están haciendo, pues bueno, vamos a interactuar allí en cómo se hace en cada empresa, porque, bueno, cada empresa es un mundo. Como las personas, a veces cada empresa es un mundo. Y cada jefe es un mundo. O sea, yo trabajé aproximadamente en esos 14 años con 4 jefes, de los cuales les puedo decir que con cada uno es, o sea, totalmente diferente cada uno. De hecho, mi primer trabajo, empleo, digamos que de envergadura, fue, ya no existe acá en Valle de la Pascua, Rusomotor Plaza. Yo allí comencé, recién graduada, comencé como facturadora de vehículos, después fui asistente administrativo, llegué a ser allí gerente administrativo. Y pues yo siempre digo que yo estudié en la Universidad Simón Rodríguez, pero Rusomotor Plaza fue como mi posgrado. Yo allí aprendí muchísimo de lo que era el ser administrador como tal, porque era una empresa súper organizada y trabajábamos todo el manual de Chevrolet. Entonces se podrán imaginar, aquello era una cuestión que, o sea, trabajar allí para uno era lo máximo. Y allí yo no tenía un jefe directo, como decir, o sea, el dueño de Rusomotor Plaza no era mi jefe inmediato porque pues él le pagaba a otras personas, pues yo tenía un gerente, tenía una auditora, una contadora acá muy conocida, no sé si la han escuchado, ya no está aquí en el país, que se llama Digna Roja, de consultores tributarios, que fue en esa época una de las oficinas contables más sonadas aquí en La Pascua. Ella era, bueno, la contabilidad de todas las grandes empresas aquí en Valle de la Pascua. Ella era mi auditora directa, como ella le auditaba directo a todos los gerentes de la empresa. Entonces, cuando ella llegaba después, le tomé tanto cariño y aprendí tanto, tanto, tanto de ella. Y me di cuenta después, con el pasar del tiempo, cuando cierran acá Chevrolet y esa empresa cerró, yo me fui, tuve un tiempo sin trabajar. Cuando voy a otra empresa, me doy cuenta, ya va, esto no fue, yo estuve años ahí en Russo Motor Plaza, cuando voy a otra jefe que no sabía nada de administración, una de las cosas que en esta carrera nos encontramos, que te contratan para que seas la administradora, prácticamente te tratan como si fueras su asistente, más no un administrador. Entonces, allí viene un choque muy fuerte y esa es una de las cosas que nosotros como profesionales tenemos que estar muy firmes, muy bien plantados, conocer de leyes, conocer lo que estamos haciendo. Porque un médico lo contratan y el médico no se va a dejar llevar por lo que el paciente le diga. Todo lo contrario. Vamos a, no, doctor, así no me gusta, no. O sea, el doctor dice, las cosas se hacen así, bueno, y usted es el que sabe. Y uno respeta eso. Asimismo, yo siempre he dicho que el administrador, independientemente de que seamos empleados, ¿verdad? Debemos tener muy firme lo que nosotros sabemos. Y mucha ética, sino el conocimiento, porque el conocimiento es poder.
y el conocimiento te lo da el estudiar. Entonces uno tiene que mantenerse estudiando, leyendo, pendiente, por ejemplo, de esas gacetas oficiales. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué dijeron en el colegio? Estar conectado al colegio de administradores o al colegio de contadores nos ayuda muchísimo porque por ahí te vas nutriendo de todo lo que es lo nuevo. Y entonces ahí tú puedes como que sentarte con tu jefe y pues hablarle como lo que tú eres, un profesional. En este diplomado quiero transmitirles eso, que como administradores puedan sentirse lo que son profesionales, seguros, incluso para los que son estudiantes, seguros lo que están haciendo. Usted es un licenciado, usted fue formado, fue licenciado en contaduría, usted fue formado, usted fue enseñado en una universidad para administrar una empresa. Y administrar abarca muchas cosas, que es lo que vamos a estar viendo. Que no soy, yo me fui por la rama de materiales financieros, no sé qué, porque creo que por la de recursos humanos hubiese sido, de hecho, ejercí 2 años en una planta de alimentos acá en Valledupar como jefe de recursos humanos. Fue mi primera experiencia con recursos humanos, 150 personas de nómina en la planta de Silmaca, la planta de harina. Estaba empezandito la planta de harina y aquello fue la locura, pero fue para mí otro posgrado más. Y la parte de selección de personal es muy bella, porque siempre he dicho que trabajar con personas, a diferencia de lo que mucha gente dice, ¿verdad? Que mejor es trabajar con animales que con personas. Ciertamente las personas somos bastante difíciles, pero cuando tú aprendes a, a conocer al ser humano en líneas generales, y eso es algo que nosotros como cristianos nos enseñan muchísimo, ¿verdad? A entender que todos fuimos creados con un diseño diferente y que todos tenemos, pues no, tú no puedes tratar, por ejemplo, las que somos madres, tú sabes que a un hijo no lo puedes tratar de la misma forma que al otro porque todos son diferentes. Así mismo sucede en las empresas. Y eso es algo que, por lo menos yo, el tiempo que tuve, por lo menos en mi última experiencia laboral, fue algo que luché mucho con mi jefe. Y hasta peleábamos a veces por cosas que él hacía, no me decía y le peleaba y me mandaba a votar gente y yo le decía que no. Y hoy en día somos amigos, su esposa, yo ya no trabajo con ellos, pero quedó una bonita. Pero parte de personal es algo que solamente nosotros como administradores deberíamos formarnos, también los jefes, o sea, los dueños de empresas. Acuérdense que un comerciante no necesariamente es un administrador. Todos los comerciantes deberían o deberíamos tener conocimientos en la parte administrativa, todo esto que estamos hablando, pero que por eso contratan administradores, solo que no nos dejan trabajar como debería ser. La personal es hermosísima, es algo que nutre mucho a nivel personal, tú aprendes a tratar con distintos tipos de personas, eso moldea mucho el carácter de uno como administrador. Tienes que estudiar muchísimo, sobre todo ahorita, ahorita pues lo que estamos viviendo en el país, todas las reformas que hubo de hace unos años para acá en cuanto a lo que es el empleado y el empleador, todas las modificaciones que hubo en cuanto a la ley del trabajo, ¿verdad? Y todo pues lo que el gobierno en un momento quiso como darle al empleado una posición que no tenía anteriormente, trajo como que mucho conflicto entre empleados y empleadores. Entonces, a nosotros como administradores nos toca como que lidiar con los dos bandos. Para eso tenemos que conocer la ley, porque nosotros como administradores, recuerden que somos gerentes en una empresa. No puede ser 100% pro jefe ni 100% pro empleado. O sea, tienes que mantenerte neutro y saber, ese es el gran reto del administrador que gerencia, porque no todos los administradores nos dan digamos, la posibilidad de poder gerenciar. Algunos simplemente, de hecho a mí me tocó solamente trabajar en la parte financiera, yo no tengo nada que ver con personas, pero cuando nos toca trabajar como gerentes ya, ser encargado de una empresa, ser tú el que toma las decisiones, ser tú el que contrata al personal, o sea, encargado de todo, pues tienes que aprender a lidiar con todo eso y para eso tienes que estudiar. O sea, un administrador que no conozca las leyes, que no conozca por lo menos en la parte de selección de personal, que conozca en la parte de recursos humanos, vamos a llamarlo así, que no conozca la ley orgánica del trabajo, está frito. Porque a veces, o que no se conozca la LOPSIMAR, está
ponchado, porque ahorita, quizás ahorita en este tiempo no tanto, pero hace unos años atrás, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Silmaca, eh, la INSACEL estaba muy en la calle, y eso eran talleres y talleres, y entonces formaban a los delegados y a los empleados casi que para ir a ser unos sindicalistas, a pelear con el... Entonces, allá va, ahí uno viene con el empleado, porque yo recuerdo que a mí me llegaban este, muchachos a la oficina licenciada, y esto, y esto, y esto, y yo sé qué. Entonces, yo era el intermediario con mi jefe, y yo ya va. Ok, eso lo dice la normativa del reglamento de INSACEL, pero la ley del trabajo dice esto. Y acuérdate que hay unas letras chiquiticas que no les enseñan allí en INSACEL, y es que toda la ley orgánica que rige el reglamento está sujeta a la ley orgánica del trabajo. O sea, trabaja. Eso es algo que yo siempre tuve muy presente, y de hecho con las personas que tuve la oportunidad de que fueran mis jefes siempre les recalcaba eso. O sea, aquí tenemos que ponerle, o sea, vamos a estudiarnos la ley. Cuando vamos a contratar a una persona, vamos a estudiar. Cuando vamos a votar, ¿qué dice la ley? Porque aquí la mayoría de los empresarios, y nos acostumbramos, voy a decir, nos acostumbramos, hablando desde este punto de vista yo como emprendedora, nos acostumbramos a que con dinero resolvemos cualquier cosa. O sea, yo quiero hacer un registro tal cosa, y se lo he dicho muchas veces, cosa, me da flojera, me dice, pero tú sabes hacer todo eso. Sí, pero eso es mucho tiempo, vamos a pagarle a alguien que lo haga. Y los jefes o los comerciantes se han viciado, sobre todo en este tiempo, en este país, que todo lo resuelven, vamos a pagarle a este, vamos a pagarle a fulano, vamos a pagarle a Mengano. Y aquí no ha pasado nada, y seguimos trabajando, porque lo más importante es hacer dinero para todo comerciante. Entonces allí es donde entra en juego esa capacidad que debemos tener como administradores, como profesionales, para saber manejar todo ese tipo de situaciones que se nos presentan en el campo laboral. El último módulo, principios de la educación financiera, como les habló la licenciada Marisabel. Vamos a estar hablando un poco ya, apartando los principios educativos de la administración, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar hablando entonces de lo que es la educación financiera. Me encanta toda esta parte del emprendimiento. Creo que Venezuela en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, la parte del emprendimiento se volvió, bueno, una locura. No, yo no lo veo negativo, creativo. Ha sido muy bueno, muchas oportunidades. En este tiempo han salido personas que quizás tenían muchos talentos, no los ejercían, y pues ese talento los ha llevado a ser comerciantes, a ser empresarios, porque... Ajá. Y me tocó cosas que uno no... Sí, fíjate, yo siempre le digo a las personas que quieren estudiar administración, ahorita por ejemplo tengo un caso de una sobrina de mi esposo que está saliendo de bachillerato, entonces bueno, por razones aquí no se puede ir de aquí de Valle de la Paz. Ella, yo quiero estudiar administración, entonces todo el mundo dice, no, eso no, yo le decía, bueno, tienes que estar muy clara por esto, por esto, por esto y por esto. La administración no es una carrera para uno hacerse rico, o sea, no es que tú vas a, ojo, mientras estés ejerciendo para otro, porque también la formación académica te da las capacidades para tú poder ser un emprendedor, ser empresario. A mí no me gusta llamar emprendedor, porque siento que emprendedor ahorita es como que cualquier cosa que tú hagas para comer, estás emprendiendo. Y yo no veo el emprendimiento así, yo lo veo el emprendimiento como el paso uno para crear una empresa. Y así tenemos que verlo. Por ejemplo, yo, como les iba diciendo, a mí mi talento en la cocina ha sido desde niña. Me encanta, y me encontré con una persona que también le gusta la cocina, y entonces los dos decidimos, pero al principio eso era un emprendimiento, era un sueño. Mientras yo estaba trabajando, nosotros hacemos pasapalos y hacemos organización de eventos y hacemos comidas también para vender, vendemos productos congelados, hacemos comida fitness, y bueno, tenemos una amplia gama de cosas porque estamos comenzando. Aunque este sueño tiene como 2 años ya en el mercado, pero antes yo, como estaba trabajando, tenía ese chip, esa mentalidad que me fue cambiando después de la pandemia, de que eso era para tener un extra ingreso, pero que yo tenía que tener un sueldo fijo, porque así nos enseñaron. Porque cuando tú te ibas a estudiar, te decían, estudia, por ejemplo, a mí me pasó,
Cuando yo salí de bachillerato y fui a estudiar, mi hermana estudiaba fuera de Valle de la Pascua, gastaban mucho dinero pagándole a la universidad, y mi papá me dijo, a las dos no puedo, quédate estudiando educación, para que te asegures la vida, porque esa era la enseñanza. Si estudias educación, vas a dar clases, vas a tener fijo, vas a tener seguro, vas a tener cosas que se vino al piso unos años para acá. Bueno, Marisabel es testigo de eso. Y yo siempre digo, gracias a Dios que yo no hice caso a mi papá, porque yo me fui a inscribir y cuando llegué allá yo dije, no, me voy a inscribir en administración, porque a mí, y recuerdo que me decían que vas a administrar, una tía, que siempre nos falta una tía que te diga, que te desanime, decía que vas a administrar en este pueblo una bodega. Y yo, como toda muchacha rebelde de 17 años, le dije, sí, todas las bodegas que van a montar los hijos suyos, yo se las voy a administrar. Pero siempre me recuerdo eso. Pero hoy en día digo, oye, pero eso fue una visión que tuve, porque era muy feo que te dijeran eso, porque era como que en este pueblo no vas a hacer, esa carrera no funciona. Eso es allá en Caracas, en las grandes empresas, porque la gente pensaba que empresa era Polar, Bimbo, Chevrolet, Ford, esas eran las empresas. PDVSA, lo demás era bodega. Así lo decían y así me lo enseñaron a mí. Y no, una bodega es una empresa, porque tú tienes que registrar, tienes que hacer un registro, tienes las mismas obligaciones fiscales, tienes todo. Entonces eres una empresa. Una empresa que se denomina, pues una bodega es una tienda pequeña, una empresa pequeña. Claro, claro, exacto. Y de eso se trata. Igual tú tienes tu negocio de dulces, eso no es un emprendimiento, eso es un negocio. Y más ahorita con el tema de las redes sociales y todo y la competencia que hay. Yo, por ejemplo, con mi negocio, yo ahorita estoy tratando de formarme en la parte de marketing digital porque yo soy nula en eso, pero me ha tocado que si grabar un video, que si hacer esto, que si hacer lo otro, y me he dado cuenta que a veces con cosas muy tontas, o sea, te aumentan seguidores, o sea, es un tema, un boom, o sea, estamos en otra era. Y nosotros los administradores tenemos que adaptarnos a eso. En la carrera de administración, para hacer un break, hay una materia que se llama publicidad. Y yo, o sea, yo la vi pues en la Universidad Simón Rodríguez. Publicidad y mercadeo. Pero no tiene nada que ver lo que te enseñaron en esa materia a lo que es ahorita. Por eso les digo, el constante progreso. Entonces vamos a comenzar con el módulo 1 de las funciones del administrador. Como somos pocos, vamos a ir interactuando para que no se me aburran. O sea, vamos a ir leyendo las láminas y vamos a ir... De las cosas que el empresario de la bodega es que manejamos como bodega. Y no sabemos definir cuál es nuestro capital, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos, cuál es lo que yo debo usar o no de las partidas que tengo. Y por eso es que fracasan. Siempre las bodegas están en varias etapas, bajando y subiendo, porque se queda el bodeguero sin capital, porque no tiene educación. Él no tiene educación financiera. Por tener principios, porque claro, si no, no podemos avanzar para llegar a nuestra parte. Yo me quiero agregarle algo a la profesora, porque me pasó, yo de 10 años vendiendo ropa, hasta ahorita en octubre del año pasado, y me vine al suelo, el año pasado fue por no saber. Nos comimos el capital. Y a mí me ha pasado, porque yo digo, o sea, el hecho de que sea administradora y haya administrado empresas grandes, cuando tú vas a hacer lo tuyo, es difícil. Porque se trata de disciplina. Yo no lo puedo gastar porque pertenece a la empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona quiere una empresa? Te lo digo porque yo he pasado por Z. Entonces, tú quieres, pero que no está, como decir, bien, vamos a acabar en educación financiera, porque mucha gente quiere el dinero, pero ¿cómo tú lo recibes? ¿Cómo tú después inviertes? Y luego, ¿cómo tú ahorras? Luego es que tú te recreas al fin. Cuando empezamos a tener un cambio de ingresos, lo primero que hacemos cuando no tenemos educación financiera es gastar. Gastamos más. Y antes pagábamos nuestra cesta básica con $200, $300. Ahora que gano más, ya no voy a comer arepa con huevos, y ahora voy a comer jamón, sangre y tal. O sea, le incorporamos a la cesta básica una cantidad de cosas. Ahora voy a comprar televisor que nunca había tenido, lo voy a comprar con el juego. Esa es mentalidad. Esa mentalidad no la podemos tener. La mentalidad tiene que ser ganar, ahorrar
invertir y de último en la vida recrear, gastar cuando ya yo tengo sus. Entonces, cuando tú no tienes disciplina de ahorro, entonces todo lo que te ingresa te da. Yo le digo a mi esposo, yo no quiero a partir de ahora que abrir mis campos visuales, yo no quiero hacer nada de eso. Yo quiero que si yo estoy trabajando, que me va a quedar de esos ideales. O sea, voy a comprar esto nuevo, voy a adquirir una propiedad. Yo soy mucho de los bienes raíces, de vivir en tercera etapa de la vida con alquileres, apartamentos. O sea, eso ha sido mi visión y en eso hemos trabajado con cambios. Pero todo en la vida, porque entonces tú vas a llegar a un momento en que vas a decir, wow, trabajé toda mi vida y no me quedó nada. Ahora me mantienen los sitios, que me mandan para los sitios por allá, porque no teníamos educación. Te gastabas más de lo que ganabas. Entonces hay que empezar a cambiar esos principios para poder sostener el dinero. Mucha gente que tiene capacidad de negocio para obtener el dinero, pero no tiene para retenerlo, para sostener el dinero, para ahorrar el dinero. Fíjate que se lo que aquí lo debe tener. Cuenta de inversión, cuenta de ahorro, cuenta de emergencia. 3 cuentas. Porque una emergencia, algo sobre todo que estás esperando. Ahorro, porque tú necesitas proyectar tu futuro. Inversión, por si te sale un nuevo negocio que tienes. Con respecto a la misión y visión, toda empresa debe tener una misión y debe tener una misión. Quiero que alguna lea lo que es misión. Bueno, la misión es el conjunto de objetivos generales y principios de trabajo para avanzar en la organización. Se expresa por medio de la declaración de la misión, que resume la misión empresarial, una sola frase, con el objetivo de comunicar la misión a todos los miembros de la organización. La visión, la percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. Muy bien, la visión, lo que yo quiero ver, cómo yo me veo, mi empresa grande, la veo para impulsito, didáctica para impulsito de toda la ciudad, esa es mi visión óptica. O sea, cómo yo veo. ¿Cómo ves tu empresa? En unos 5 años, en una proyección de 5 años, Morro, en la Mercedes, en San Juan de los Morros, en el Sombrero. Ok, ¿cuál es mi misión? Capacitar, educar y llevar a que cada quien logre el éxito en lo que se pretende. Correcto. Entonces, cada empresa tiene una visión. Cada empresa tiene una visión. La visión es donde yo me veo. Miren, una de las cosas que te inspira en la vida, una de las cosas que te chica, una de las cosas que te da esperanza para vivir es tener visión. ¿Dónde yo me veo? Me veo con una oficina contable. Voy a comenzar, no, bueno, con el cuarto de mi mamá que se conecta a la calle y allí voy a abrir una boletica, digamos, una cosa de aire acondicionado y allí va a comenzar contadora. Aunque sea la bodega de la comunidad, claro. Administrarse. O sea, cómo yo te veo. La visión es donde yo me voy a ver vida, está relacionada con tus sueños. Una de las cosas que han perdido nuestros jóvenes es la capacidad de soñar. Y nosotros también lo malo. Y no podemos dejar de soñar. Eso es lo que nos permite vivir todos los días. Eso es lo que nos permite crear. Eso es lo que nos permite ese proceso progresivo. ¿A dónde yo quiero ir? ¿A dónde yo quiero llegar? Con lo que yo estoy haciendo, ¿hacia dónde? Y cada empresa, cuando llegamos a una empresa, de acuerdo a la misión y visión que tiene la empresa y sus valores, un administrador debe conocer la visión de la empresa. Porque yo debo, cuando me pregunten cuál es la visión de esta empresa, crear productos de primera necesidad, vender productos de primera necesidad, esa es la visión. Entonces, yo tengo que trabajar mis metas y mis tareas en base a eso. La mayor cantidad de productos de la primera necesidad. Por eso, lo primero que yo debo conocer cuando llego a administrar una empresa es cuál es su visión y los valores. Y si no la tiene, hay que construir. Porque todos deben conocer. Hay un versículo de la palabra que dice, escribe la visión en tabla, y el que la leyere correrá detrás de ella. Todos debemos conocer. La visión no es para que yo me la guarde. La visión y la visión. Para yo compartirla, para que otros corran igual y alcancen. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos en este diplomado? En primer lugar, culminar y alcanzar y que todo el que comience este diplomado pueda terminar. Entonces,
tenemos que tener visión clara en la vida hacia dónde vamos. Y en primer lugar, como persona. Y segundo, como empresario, a dónde yo quiero que mi empresa llegue. ¿Cuál es la proyección que quiero? Correcto. Vamos entonces a continuar. Ok. Ok. Vamos a hablar sobre las funciones del administrador. Okay. Funciones claves en la gestión exitosa de una empresa. Ok. Acá vamos a hablar de lo que realmente debe hacer un administrador que está ejerciendo en una empresa. Lo primero, establecer los objetivos de la empresa y monitorear su progreso para identificar oportunidades y amenazas. Voy a leerles y luego vamos a ir interactuando. Sobre todo me gustaría que las que ya están ejerciendo pudiéramos interactuar sobre los procesos que viven dentro de su empresa. Y las que no están ejerciendo o son comerciantes, pues vamos a hablar también un poco de lo que ustedes hacen. Controlar los procesos y asegurarse de que el negocio funcione sin problemas, implementando sistemas y procedimientos para agilizar las operaciones y midiendo su eficacia. Evaluar los resultados del negocio y tomar medidas para mejorar el rendimiento. Dirigir y guiar a los equipos de trabajo, comprendiendo cómo funcionan y ayudándolos a gestionar los recursos de manera efectiva. Entonces, podemos ver que hay 4 principios allí que rigen la administración. El primero es establecer, controlar, evaluar, dirigir. Esto dentro de las funciones del administrador, el administrador debe manejarse bajo esos pasos. Establecer los objetivos de la empresa. Cuando a uno lo contratan como administrador, o sea, supongamos, usted fue, llevó su currículum, te llamaron para administrar una empresa y pues bueno, lo primero que tú haces es entrevistarte con el jefe. En este caso, si es una empresa grande y hay un gestor de personal, un jefe de recursos humanos, primero vas a hablar con él, que te va a hablar cuáles serían tus funciones en la empresa y tal, y todo lo que tiene que ver, cuánto vas a ganar, todo lo que tiene que ver a contratación de personal. Pero ya cuando vas a la función, si a ti te van a contratar como gerente administrativo, tú tienes que reunirte con el dueño del circo, el jefe, el dueño de la empresa. Él es el que te va a decir, bueno, mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, yo quiero que tú de ahora en adelante me vas a llevar toda la cartera de clientes, quiero que controles las cuentas, tú eres la que vas a conciliar, tú eres la que me vas a decir cuánto ingresó, que se gasta, o sea, todo, que es la función de un administrador. Allí estamos estableciendo los objetivos. Cuando a ti te contratan, ojo, esos son los objetivos del jefe, que en este caso va a ser como tu administrador, eso es una cadena. Él te va a establecer los objetivos de él para que tú ejerzas ese trabajo. Una vez que tú ya tomas control de la empresa, tú tienes que establecer tus propios objetivos para poder llevar a cabo lo que él te está pidiendo, porque recuerden que cuando estamos siendo empleados por otro, pues tenemos que trabajar en función a lo que el otro quiere, no a lo que uno quiera, porque eso es cuando uno es su propio ejemplo. Ajá. Monitorear su progreso e identificar oportunidades y amenazas. Él te va a decir, bueno, mira, yo quiero durante estos primeros 3 meses que vas a estar a prueba, porque antes a uno lo contrataban por 3 meses de prueba, ahora es un mes, para eso lo van a establecer ellos. Yo quiero que durante estos 3 meses yo tenga un objetivo, yo quiero mejorar las ventas, pero tengo un personal que no me funciona, no me sirve, quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello, te está diciendo lo que vas a hacer. Allí tú comienzas. Bueno, los objetivos primordiales es aumentar las ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tengo acá 5 empleados. Lo primero que debo hacer para monitorear el progreso, identificar las oportunidades y amenazas, es hacer una evaluación de personal. Pues su objetivo es aumentar las ventas y según él, porque a veces no es así, según él es porque el personal no sirve, entonces vamos a hacer una evaluación del personal, vamos a monitorear una semana, a ver qué tal, cuál es el progreso, vamos a identificar, bueno, mire, sí, jefe, pasó esta semana, resulta que está este problema, tenemos una oportunidad de mejora, pues no sé, vamos a capacitar al personal. Tiene un problema porque, por ejemplo, la chica que está en caja, ella es mala con los números, o sea, eso es una debilidad gravísima, vamos a cambiarla, ella es muy buena, habla con todo el mundo, vamos a ponerla a vender, y vamos a agarrar a fulanito que no habla nada y está como vendedor, vamos a ponerlo, y así, ¿me entiende? Uno va ordenando, estableciendo los procesos dentro de la empresa para que puedan cumplirse los objetivos. Controlar los procesos
y asegurarse de que el negocio funcione sin problemas. Este sin problemas, vamos a dejarlo ahí como una palabra, simplemente, porque eso es imposible, que en una empresa no existan problemas. Eso es como una casa, como una familia, como un matrimonio, o sea, los problemas están a la orden del día. O sea, usted no ha terminado de abrir la Santa María cuando ya te llaman que hay un problema, que dime cuando uno es el encargado. Ya te llamó el jefe, ya hay 3 empleados reclamando, ya está, ay, no, que ello es una locura que uno quiere salir corriendo. Pero de eso se trata tu trabajo. Y para eso tú te formaste, para eso se supone que tú estás capacitado para manejar la situación. Implementar sistemas y procedimientos para agilizar. Esta parte me encanta. Implementar sistemas y procedimientos para agilizar. Ahorita, con este sistema que llevamos, donde toda la gente quiere todo rápido, porque todo es rápido, porque todo es apurado, porque todo han proliferado mucho los negocios express, donde de repente tú, por ejemplo, yo mi último empleo era una empresa de tecnología, y pues hay mucha gente que llegaba, por ejemplo, mira, traje este teléfono para que me lo arreglen, no sé qué, ¿cuánto se tarda? Bueno, tenemos una lista de personas, te lo entrego a las 6 de la tarde, porque no, ahí el chamo que está en la esquina me lo arregla en 5 minutos. Después al rato llegan, no sirvió, me lo da. Entonces, uno como, claro, en este caso yo no trataba directamente con el cliente, pero siempre le decía a los muchachos, porque había una persona encargada de recibir eso y pasarle a los técnicos, siempre les decían, persuadan al cliente, porque ese es otro problema con las personas, con los empleados. Yo creo que los que son la atención al público, yo creo que en Venezuela entera es pésima. Yo sufro cada vez que salgo a comprar y mi esposo me dice, pero es que tú eres la problemática, todo te molesta. Y yo le digo, no, porque es que la gente, mira, cuando yo abra mi local, mi negocio, yo lo primero que voy a hacer es instruir porque me corren al cliente. Entonces llegan, tratan a la gente como que, ajá, chao. No tienen sentido de pertenencia. Entonces allí entra el juego el administrador. Tienes un personal allí que está, bueno, yo soy la que recibe los teléfonos para que los reparen. Y llega y te pregunta, mire, no te lo podemos reparar ahorita para las 6 de la tarde, sino para mañana, si usted quiere, espera. Esa no es la forma. Yo digo, mira, tengo una lista de personas, pero los técnicos están trabajando, vamos a hacer todo lo posible, aquí te garantizamos el trabajo, afuera no. Y entonces se trata de persuadir, ¿me entiendes? Entonces, allí entra... Efectivamente me pasó hace 10 días, estuve administrando, el muchacho que dueño de la empresa me encontraron y me está sucediendo todo eso, la captación, el cambio de la capacitación al personal en un supermercado, la cajera que tenían trataba mal al público, y yo una de las cosas que estoy cambiando al principio, ordenarle a la empresa, porque cosas que no hace el dueño, el empresario, es la capacitación. No. Y una de las cosas de las empresas públicas es que uno lleva ese control de capacitación y cómo atender a la persona. Y él, de hecho, a lo último chocamos y me dice un despido inmediato que me hizo, porque él me dio un precio al contrato que me hizo y luego me lo cambié porque le cambié tanto que fue, o sea, incrementó tanto las finanzas en su tiempo que yo digo, no, ahora, él no pudo para que veas las cosas como administrador, que uno, o sea, el aprendizaje que uno tiene. Exacto, suele pasar. El cambio que con la empresa y uno tiene de ser dueño de negocio, y él dice no. Y bueno, él me cambia el nombre. Me dio un precio y me cambió, me bajó. Yo le dije, bueno. Para que te fuera. De hecho, el último me dice, no, estaban las puertas abiertas. Yo le digo, tienes que mejorar. Que no quieres cambiar. Tu empresa. No, y eso es un reto. Sí. Yo le llegué cambiando las cosas, ordenándolas, pero el problema lo tienes. Exacto. Tú con tu bodega, porque tú no quieres hacer. Exacto. Y de hecho, o sea, me tocó hasta votar 3 personas dentro de su equipo de trabajo. Y a él hoy en día es el principal me lo gustado, porque él dice, no, bueno, o sea, yo tengo 34 años, pero desde los 15 años trabajando en la política y me he capacitado. La empresa... La gente se engaña, las personas se engañan, porque yo digo, no, yo no tengo el título todavía de administradora, por ejemplo, porque he venido gerenciando por palanca, no he tenido la práctica. Y yo digo, no, bueno, el conocimiento yo no lo voy a hacer de nada. Exacto. Porque es como dice usted, como la profesora, uno tiene que estar seguro de quién tú eres. Entonces uno no puede permitir que te traten a menos
Ujú. Y que esa es una parte que los... No, buenísimo, buenísimo. Claro. Una de las cosas que los empresarios, sobre todo acá, pues voy a hablar de las medianas y pequeñas empresas de la zona, no les gusta invertir en el personal, porque lo ven como un gasto, y no es un gasto. Y yo siempre le decía, tuve lugares donde me permitían hacerlo, por ejemplo en Rusomoto ni siquiera lo pedíamos, allí lo aprendimos así. Teníamos todas las semanas una hora de capacitación. Entonces, todos los meses íbamos a Chevrolet, los que eran gerentes, a capacitarnos de lo que estaban haciendo ellos allá y lo traíamos acá y semanal con los auditores. Y vivíamos estudiando. Nos daban una hora. O sea, que dentro de las 8 horas laborales había una hora de capacitación. Eso para cualquier comerciante ahorita eso es una pérdida. Una hora de capacitación es pérdida. Y no es así, porque siempre he pensado que el personal es tu capital principal. Porque tú puedes tener el mejor negocio. Por ejemplo, a mí o sea, yo lo digo con orgullo, a mí me encanta, yo sé que la comida que hacemos es espectacular y que los pasapalos nos quedan ricos y nos quedan, pero yo tenía, porque estamos trabajando mi esposo y yo solo, y él tiene muy buena sazón, cocina mucho, divino, pero por ejemplo con los pasapalos no es delicado. Entonces ya vamos a hacer así no, te quedan horribles, entonces bueno, no te voy a ayudar más, claro que me tienes que ayudar, tenemos que hacer 2000 de que, entonces aprende, eso es capacitar. La presentación es importante. Claro. Y si tú tienes, por ejemplo, un negocio, una peluquería, tú no vas a salir con un moño, aquí esa peluquera es mala, porque si tiene el cabello feo, olvídalo. Si tú tienes una empresa de ropa, una boutique, o sea, tú no vas a ir mal vestida para la boutique, porque ¿qué estás proyectando? Así mismo es en cualquiera. Yo le decía a mi ex jefe, yo le decía, usted de verdad que es de lo último, le usted tiene todos los teléfonos habido y por haber y anda con ese teléfono tan horrible, cocoso, pero es que no lo puedo cambiar, tengo mucha información. Yo, pero por favor, usted vende tecnología, no va a saber que toda esa tecnología la puede pasar un teléfono mejor. Entonces, así muchas cosas, yo hablaba con él mucho así como amigo. Entonces, volviendo al tema, el capacitar al personal es una parte fundamental de los procesos de cualquier empresa. Por ejemplo, en la planta de harina, ahí metían, hay que contratar para que manejen en FAL, que es hacer los bultos de la harina. Ajá, yo como buena administradora quería hacer una entrevista y tal, y no, allá no funcionaba así. Allá era que el hermano del jefe, mira, por ahí están 3, mételos a trabajar, no importa. Cuando yo vengo y empiezo, bueno, ya está la gente aquí, no los podemos tener tercerizados, hay que contratarlos por lo menos por un mes y empiezo, me metí hasta los mandaba a revisar por CIPOL, o sea, para ver antecedentes penales. Bueno, resulta que yo tuve personal allí que era gente expresidiaria. Y yo me moría del susto porque yo era la única, porque de paso mi jefe no quería contratar más personal y yo era la única para 2 plantas. A veces era sábado, domingo, yo tenía que estar ahí, eran las 11 de la noche, tenía que estar ahí. Y yo decía, Dios mío, y aquí lo que hay, por ejemplo, en la parte de donde empacan el producto, aquí lo que había era malandro. Pero mira, Dios me dio la capacidad de poder manejar todo aquello que yo nunca tuve problemas con ellos. O sea, una de las cosas que debe tener un administrador es carácter. porque el carácter... Más no autoritarismo, es algo diferente. Se desempeñan como enfrentas una situación de conflicto. Caso típico, cuando tú tienes que enfrentar. Ajá. Cómo tú tienes el carácter, si eres emocional, si eres objetivo, porque una de las cosas por acá. Una empresa debe tener un pensamiento, el empresario tiene un objetivo. Y eso se mide por las pérdidas reales. Tanto en mi resultado, esto no me está dando resultado, ay, pero es que ella tiene 3 hijos, no. Pero es que ella es amiga, pues mi cuñada, es mi amiga. Claro, es una batalla. Eso no funciona. Hay que tener carácter para decir, sí. No puedo. A mí me pasó eso en la planta. La mayoría de los puestos claves eran familia del dueño. El dueño, una persona sin nada de educación de ningún tipo. O sea, no era que de educación, no, educación de ningún tipo. Es lo que tiene todavía, es mucho dinero. Entonces, yo a veces discutía con él y él me decía, mira, María, tú trabajas para los empleados, tú no trabajas para mí. Y yo le decía, no, lo que pasa es que hay leyes y cosas que no nos podemos saltar porque después le va a traer problemas. Y ok, usted puede arreglar con dinero, porque yo me acuerdo
en ese tiempo, cuando yo entré a trabajar allí, ahí no había nada, eso no estaba inscrito en ninguna institución, claro, era una empresa que trabajaba para el gobierno, aunque no era gubernamental. Y entonces él se saltaba todos los procesos y todo porque todo lo arreglaba con dinero. Y yo recuerdo que cuando yo iba, mire, ¿sabe que hay que ir al Seguro Social? Hay que hacer esto, tenemos una multa, tenemos... llamaba al chofer, anda a la planta y monta 20 bultos de harina. Vete, María. ¿Y yo qué voy a hacer con eso? Bueno, usted va a llegar al sitio, deje un bulto de harina. Va para y así yo, con aquella vergüenza, pero así logré poner, bueno, esto es lo que tengo, vamos a ordenar. Yo salí de allí dejando esa empresa en la parte laboral ordenada, todo, todas las instituciones, se pagaron multas, se inscribió todo el mundo, todo, o sea, todo en orden. Y me fui. Pero tenía un problema que él contrataba al sobrino, al hermano, al primo. De paso tenía hijos regados por todos lados, entonces estaban todos los hijos trabajando ahí, la nuera, la yerna, era una empresa grandísima, pero con un montón de gente incapaz. Entonces aquello era horrible. Y eso es un reto para uno como encargado, como administrador, como jefe de recursos humanos. Pasa en las empresas grandes, cuanto más en las empresas pequeñas, donde yo abrí una charcutería, pero no tengo para contratar un personal que de repente tengo que pagarle $40 semanal y me voy a traer a mi sobrino, que le pago 20. Y me traigo a mi cuñada que está sin trabajo y yo le pago 20 y le damos la comida y ella trabaja y de paso me ayuda con los niños. Y eso es así se trabaja aquí y creo que en todas las empresas. Pero entonces cuando el negocio comienza a crecer, ya la gente que no puedes dejarlo solo a la administradora. Entonces llega el administrador con aquel semejante desastre y pasa lo que tú dices. Cuando comienzas a aplicar tus funciones como administrador, te encuentras con un choque, que gracias a Dios a veces te encuentras con personas, por ejemplo, como con el último que yo trabajé. Él es el esposo de una amiga mía con la que yo estudié en la universidad, estudié en el liceo, entonces fue ella quien me llamó para trabajar. Cuando yo llegué, él fue muy claro, me dijo, yo tengo un desastre aquí, o sea, este negocio ha crecido, en pandemia creció muchísimo, pero yo lo manejo a mi manera. Yo hice esto, yo hice aquello, y en realidad tengo mi contadora, tengo no sé qué, estaban las instituciones, algunas al día, CENIAP solamente, lo demás, lo fiscal, lo parafiscal era un desastre. Todo lo arreglaba era, le doy un teléfono a este, le pago a aquel, y ok, eso le funcionaba. Pero cuando llego, él mismo me dice, hazme una auditoría. Me entregas, tu primera semana tu prueba va a ser hacerme una auditoría. Y yo, bueno, esto es lo mío. Llegué empezando porque cuando era una oficina como de 2x2, aquello era chiquitito y trabajábamos 3 personas ahí. Yo cuando veo todo aquello y comienzo, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos a empezar por el orden, porque un administrador desordenado, olvídalo. Vamos a empezar por el orden, a sacar papeles, a organizar carpetas. Ahí comienzo a darme cuenta de la cantidad de debilidades que tenía, que él mismo se quedó loco cuando pasa la semana, un viernes, le entrego el informe. Y lo primero que le coloqué en el informe fue, este informe está elaborado bajo las premisas de los principios administrativos, control, evaluación, dirección, organización. Le puse todo eso para que no tuviera, y le comienzo, falla en esto, falla en lo otro, falla. Y él se quedó, bueno, nada, vamos a empezar a ordenar. Él fue muy receptivo y me dejó ordenar aquello. Ordenábamos chévere, pero mientras estaba haciendo eso, él abrió 3 negocios más. Y entonces él quería que yo llegue a administrarle 4 negocios por el sueldo de uno. Ya llegó un momento en que estaba pero reventada y dije, no, o sea, no puedo más, la familia desordenada, el hogar, todo un desastre. Mi emprendimiento, me llamaban para ofrecerme contratos un fin de semana y yo no podía hacerlo. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo? Yo voy a dedicarme a lo mío, aunque al principio es súper rudo, pero tiene su fruto. Hay empresas, vamos a llamarlo así, empresas, para no llamarlos jefes, empresas que te dan esa holgura para hacerlo. Hay otras que no. Entonces, en las que no, es donde tú tienes el mayor reto para tú demostrar quién eres tú como administrador. Y eso que tú dices, llega un momento en que tú dices, ya ves que tú no me, o sea, yo no voy a vaciar mis años de conocimiento por un salario. Y mi esposo me lo decía siempre, pero es que tú no puedes trabajar por un salario. Él siempre ha sido así que yo soy muy temerosa en ese sentido. Olvídate del salario, olvídate del salario, olvídate del salario. Tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, ahí tú comienzas a ver, es verdad. O sea, tú, por ejemplo, un médico que en una clínica te ponga a querer que hagas una mala praxis, él no lo va a hacer por salario. O le llega una operación y se va a ganar una cantidad de dinero, pero sabe que está en riesgo su reputación, no lo va a hacer, o no debería, pues, no deberían hacerlo. Entonces, asimismo, nosotros como administradores, tiene que haber un momento donde tú le sepas decir a tu jefe, mira, yo eso no lo puedo hacer,
como le dije una vez, él vino, yo no trabajaba, ellos abrían los domingos, yo no trabajaba los domingos, y él un domingo le dijo al encargado de las tiendas, bótame a fulano de tal, porque me hizo no sé qué mal, no sé, y cuando me llaman a mí, un domingo en la tarde, mira, para que mañana al llegar le calcules la liquidación, le dices a esto, lo otro, recupera los uniformes, está botado, no viene más nunca, y cuando yo revise, pues, ¿cuál es el motivo de despido? Que no está cumpliendo con las funciones porque hizo esto, y ¿cuáles son sus funciones? Llamo al encargado. ¿Dónde está? Si yo le hice acá, porque cuando yo llegué allí no había manual de procedimientos, ni funciones de empleado, ni nada, todos tenían sus funciones firmadas en su contrato. Y yo le digo, ya ves que tú lo estás votando por algo que no está dentro de sus funciones. Tú lo contrataste para algo, pero ahora lo pones a hacer de todo. Y donde él falló, no es culpa de él, es culpa tuya, le digo yo a mi jefe. Y él se queda, ¿verdad, María? Sí. Entonces estaba como que renuente, y yo digo, y te lo voy a decir por la ley. Le saqué la ley orgánica del trabajo, aquí dice esto, aquí dice aquello, que dice que es que la falla es tuya. Él es un chamo de 19 años, pero si alguien lo asesora y él se va al Ministerio del Trabajo, tú puedes tener a quien tú quieras y pagarle, pero el proceso que vas a pasar, la raya que va a tener el negocio, la incomodidad, el malestar, y al final vas a tener que pagarle un poco de plata. Entonces, ¿por qué lo vas a votar? Y ahí nos sentamos, el muchacho que estaba de encargado de personal, imagínate, era militar, él no sabía nada era militar retirado. Entonces, él lo que sabía era mandar. Y con el temperamento, y los empleados lo odiaban y todo aquello horrible. Entonces, yo le decía, no, no es así, porque la ley dice esto. Entonces, claro, él me escuchó, tienes razón. Vamos a llamar al muchacho otra vez, lo reenganchamos ese día. El jefe personal me quería como matar, me agarró rabia después de eso, pero es que tú no puedes. Yo le decía, es que yo como administradora, como licenciada, yo estudié, existe una ley, o sea, yo no te voy a ir cuando tú me mandes para el Ministerio del Trabajo, yo no voy a ir a rayarme yo, a abogar por algo que yo sé que está mal. O sea, no me mandes a hacer eso, le dije. O sea, dale una oportunidad entonces y ponlo en lo que tú lo contrataste para eso, y si lo vas a poner a hacer otra cosa, capacítalo para esa otra cosa. ¿Ves? Porque si a mí me contratan para ser facturador de vehículos, a mí me capacitan, ya no puedo desviarme a hacer otra cosa. Continuamos. Evaluar los resultados, dirigir y guiar a los equipos de trabajo. Importantísimo. Los administradores. Dirigir y guiar a los equipos de trabajo. Lo que hablaba Marisabel, tienes que ser un buen líder. No todo el mundo tiene la capacidad de liderazgo, pero sí se puede aprender a dirigir. Eso es una cosa, porque de repente el líder a veces lo confundimos con empatía, y no es eso. Es una de las cualidades de un líder, más no es lo principal. Un buen líder tiene que saber dirigir. Planificar y organizar las actividades de la empresa, asegurándose de que se cumplan los objetivos establecidos. Importantísimo. Todo lo que vayas a hacer debe ir enfocado a que se cumplan los objetivos de la empresa. Eso, como administrador, por ejemplo, si tú eres el encargado de realizar las compras, si como administrador te dan la potestad, algunas empresas tienen departamentos de compra, departamentos de cobra, pero algunas no, y le toca hacerlo todo al administrador. Si tú eres el que te encarga de las compras, tus compras no pueden ir porque conseguí esto más barato o porque aquello está más bonito y vamos, no. Se supone que tú como administrador hiciste un estudio de mercado primeramente de tus ingresos, de lo que vendiste, de cómo te fue, y en base a eso es que tú vas a planificar tus compras, por hablarles de alguna de las cosas. Pues. Vas a planificar y vas a organizar asegurándote de que se cumplan los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, este mes tenemos que incrementar las ventas en un 30%. O sea, si nos ganamos este mes $100,000 que nos quedaron de ganancia, porque ingreso es una cosa, no es lo mismo. O sea, tu ingreso no es la ganancia. Ingreso fue lo que entró a tu caja. De ahí tú tienes que sacar personal, gastos, costos, inversiones, reposición de mercancía, capital. Al final, lo que viene quedando es tu ganancia. Entonces, bueno, me ingresaron tanto, pero mi ganancia fue tanto, yo tengo que incrementar esa ganancia. Entonces, mis compras, yo voy a planificar que lo que yo voy a comprar este mes va enfocado a lo que más se vende, porque yo quiero que este mes mi empresa venda el doble de lo que vendió. Por ejemplo, a mí, yo siempre le digo a mi esposo, le da rabia que yo haga comida de dieta. Y dice, eso es para enfermo, eso es horrible, eso sabe horrible. Pero yo tengo mis clientes. Y cuando no hay eventos, cuando no hay nada, lo que nos sostiene es las ventas de comida de dieta, porque tengo clientes que semanal me compran. Entonces, yo siempre le digo, este mes, vamos a una parte del capital a dirigirla a comprar más productos, o sea, más verduras, más cosas que podamos, porque eso es lo que nos está sosteniendo.
Entonces, es importantísimo a la hora de planificar, visualizar cuál es el objetivo que quieres cumplir ese mes. Si tus ventas están muy buenas, a ti te va muy bien y este mes tú quieres es invertir, entonces ya tú sabes que todos los objetivos de ese mes van a ir enfocados en invertir. Si tú este mes quieres es, no sé, hacer modificaciones, reestructuraciones, ya tú sabes por dónde te vas a dirigir. Si es con el personal, ya tú sabes hacia dónde vas a ir. Entonces, hasta la publicidad del negocio tiene que ir enfocada a los objetivos que tú quieres cumplir. O sea, si tú, por ejemplo, en tu negocio, tu fuerte es vender pay de limón, tú sabes que este mes tú no vas a comprar un guacal de fresa porque voy a probar. A ver, no, yo voy a probar con esto, pero como lo que me dio resultado fue aquello y yo voy a enfocar toda mi publicidad en lo que me dio resultado, el 80%, un 20% para lo que voy a sacar nuevo. Si veo que funciona, entonces es como una retroalimentación. Es importante repetir, Lo que nos dio resultados. Correcto. Una de las cosas que lo que estamos comenzando es que siempre estamos queriendo cambiar la estrategia. Ajá. Y ya hago con lo otro. Y entonces el país del gozo le funcionó, no, pero también voy a meter palabras de chicha. No. Pierdes el Ajá. A veces no solo producto de empresa, es lo que te va a dar mayor rentabilidad. Ajá. Entonces, cuando yo descubro cuál es el producto que a mí me da mayor rentabilidad, en ese me enfoco. Tengo que enfocar todo mi esfuerzo en ese producto que dé mayor rentabilidad. Correcto. Y eso, y eso es planificación. Planificación. Tomar decisiones estratégicas y liderar el desarrollo de la empresa, identificando oportunidades de crecimiento y adaptándose a los cambios del entorno empresarial. Bueno, aquí no vamos a ahondar mucho, tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Tomar decisiones acertadas, estratégicas, que nos lleven a obtener oportunidades de crecimiento. Representar a la empresa, esto es importantísimo. Aquí me voy a detener un poquito, aunque estamos con la hora. Representar a la empresa en eventos públicos, firmar documentos oficiales y recibir clientes importantes. Cuando usted es gerente, algunas veces apoderado, o sea, apoderado quiere decir que puede firmar por el patrono. Representar a la empresa, importantísimo, que te manden a una institución pública y tú eres el representante, porque la cara de la empresa eres tú. Tienes que saberte manejar con el marco legal de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si tú eres el encargado de representar a la empresa ante la alcaldía, ante el CENIA, ante todo, a ti no te van a ver María Eugenia Ortega, no, te van a ver en empresa didáctica.com, llegó didáctica.com. Todo lo que haga esa empresa, todo te van a ubicar es a ti. Pero resulta que a ti como profesional no te define didáctica.com. El día que tú salgas de didáctica.com y vayas a administrar otra empresa y tengas que volver a representar a esa empresa, a ti te van a ubicar por lo que hiciste bien o mal en aquel lugar. Entonces, cuando llegue, no, esa es una estafadora, esa es una no sé qué, esa le gusta, eso tenía esa empresa un desastre, eso era, te van a identificar a ti por lo que hiciste en un lugar. Entonces allí entra en juego la formación, la capacitación, lo que hablamos hace un momento, que el conocimiento es poder, es poder. Y tú tienes que verte en ese espejo de lo que tú eres, no solamente como persona, sino como profesional. Vamos a hacer un break, 5 minuticos para tomarnos un café y continuamos con la... Yo sí. Si estoy hablando mucho, muy rápido, quieren intervenir o algo, hablen porque yo no tengo pinta de habladora, pero cuando empiezo a hablar, me apasiono. Porque uno lo ha vivido y cuando has pasado por varias empresas te das cuenta que se repiten los patrones. Y entonces ya uno, por ejemplo, tú sales de un lugar y ya tú quieres ir al próximo cortando esas cosas que no te funcionaron. Yo tuve lección antes, que ahorita se me wow, demasiado caudal y eso para mí fue el éxito, porque yo digo, uno cree. Y aparte de eso, el principio es la misión. Si uno no tiene la misión de una empresa, no va a
Y es importante, o sea, la presencia del trabajador. Sí. No, que no vale, pero no invierte en mí. Pero le digo a la empresa, invierte en mí porque más, te van a dar la calle y voy a estar por decirlo de manera más pequeña. No, invierte en mí porque la representante legal de la empresa soy yo. Yo, por ejemplo, soy enemiga de esas empresas que no le toman en cuenta el tema de los uniformes. Sé que eso es una inversión, pero esa es la cara de tu empresa. Yo siempre decía, ¿cómo tú vas a poner a los muchachos a trabajar con unas camisas negras desteñidas horribles? ¿Qué están, qué están proyectando? Que los, no ahorita no hay presupuesto para los uniformes, no importa, mándales unas franelitas, pero que estén nuevas y que se vea, porque eso es importante. Que iban ustedes solitas. No. Trabajo con un chico, Horrible. No. Mira, para el que ejerce libre ejercicio, los peores clientes son los chinos. Los contadores sufren, horrible. Sí, no, mira, los contadores sufren con los chinos. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar como gestores, sí, con otra cosa y la imponen aquí. Sí. un supermercado, no tienes las 3 cámaras de negocio. 20 cámaras. Uh-huh. Sí. Sí, es una cuestión cultural. Porque tú para hoy estoy buscando ahorita un producto para el trabajo que va a hacer de limpieza, y entonces me voy a revisar el tema, lo otro. Y se dio un momento en que tú sabes cuando te están observando. Sí. Porque cuando uno trabaja, te dicen, llega un cliente, usted se va para el lado, usted va. Obviamente, que adoctrina. Sí. Mira, yo soy de las que me he salido de un local y no compro. Y mi esposo me dice, ¿pero por qué eres así? ¿Compra eso? No. Mira, ayer me pasó algo la muchacha, yo le pregunté por una marca específica de agua. Era de unas pestañas, una cosa que me mandaron. Mira, tienes esta pestaña, número marca. Ah, no, mami, aquí no venden eso. O sea, aquí no se vende, aquí no se venden, estas son las baraticas del centro, no más. Ella no sabe, quizás a ella me quiso vender, pero yo no. O sea, no, porque no, la baratica no es el precio. Es esa marca y ese modelo. Exacto. Ella no sabe no hay, porque no hay capacitación al personal. Que los chicos no conocen para ver cómo se hace la atención y mirar al personal. Bueno, esta no es mi especialidad. Yo estudiaba de repente. Fue química. Ajá. Pero ahí he sido la asistente administrativa de empresa. Ok. ¿Tienes experiencia en él? Ajá. Pero sí me gusta aprender. Aprender, claro. La formación, el conocimiento. Porque esto lo utilizamos en toda la área. Claro, claro. Y una cosa también que eso de tener pasión. Mira, eso que acaba de decir Marisabel, que la escuché así, la parte emocional. Sí, mi Gaby Linares, ella ahorita estaba terminando y en medio hizo un diplomado sobre administración, no recuerdo cuál era, pero dentro de eso ella tenía que hacer como un proyecto y hablar de un tema administrativo, pero que ella lo escogiera. Ella escogió psicología laboral, era sobre laboral. Y ella me dice, ay Maru, creo que no sé si hice bien, pero ella se inclinó a eso porque ella realmente le gusta la psicología, solo que terminó estudiando administración porque le tocó. Y yo le digo, ya va, pero es que diste en el clavo. Eso está espectacular, tienes un universo para hablar de eso. Porque no tomamos en cuenta los administradores, los jefes, los dueños de negocio, que a la hora de contratar a una persona, tú tienes que hacerle un perfil psicológico a esa persona. Sobre todo en este tiempo en el que estamos. Yo me mandé a hacer como un test con un psicólogo y lo aplicábamos a la hora y yo me instruí mucho, aun sin ser psicólogo, pero me descargaba test y donde te daban los resultados de una vez, o sea, online.
y todo. Y yo a la gente, mi jefe se moría de la risa, pero ¿y qué es? Ni que tú fueras psicóloga. No, pero es que hay cosas clave. O sea, tú contrates a la persona por la necesidad que tiene del trabajo. O porque de repente tú le estás ofreciendo $30, para ti, tú tienes la necesidad de bajar los costos y él tiene la necesidad de trabajar, pero eso te va a traer más y más, y al final se traduce en... Necesitamos gente que sea capaz de resolver problemas, que sean proactivos. Mira, yo siempre decía, todo lo que tú te ahorres en personal se traduce en merma económica para la empresa. Y siempre se los decía, es preferible que contrates a una persona profesional. Aunque tengas que pagar un poquito más, te va a ser más rentable. Tú lo ves traducido en la nómina que te incrementa y de repente prefieres tener 30 personas que ni siquiera son bachilleres porque les pagas 20 semanales. Pero a la hora del té es pérdida porque te van a correr los clientes, porque no están haciendo... Correcto, porque hay formación, hay capacitación. Mira lo que es Farmatodo, DACA, esas empresas que vienen con otro, te forman. No sucede con Traki. No sucede con Traki. Tú entras a Traki y la gente te trata. No sé, a mí me ha pasado, pues no sé los demás. Pero bueno, para continuar. Esa es otra cosa. Mira, acá en Valle de la Pascua, de hecho hay una, y esto ocurrió en Forllano, la que está allá, que era de la gente de agromotores también, la que está allá frente a Corpuelé. Cuando salió el Mustang, llegó un señor mal vestido, todo preguntando por ese carro y lo trataron mal. Y esto ocurrió. Y resulta que era un ganadero de aquí súper conocido. ¿Qué pasa? Aquí hay personas en Valle de la Pascua que usted las ve y no parece que tuvieran. Tú ves unas tremendas camionetotas y tú no ves quién está ahí adentro. Y cuando los ves donde se bajan en alpargata con los pantalones sucios, una horrible, Dios. Pero son gente con... ¿Qué pasa? No podemos medir a la persona por cómo viene. A veces entran bien acomodados y es pura pinta. Entonces, tú puedes... porque no hay educación. No hay educación. No hay educación porque tú tienes que enseñar a tus empleados, claro, atención al cliente. Todo cliente es importante. Todo cliente es factible de pagar. No podemos descartar. Mira, hasta el cliente que... Uno te puede comprar. Yo me había escuchado que llegó un cliente y le dijo, pues ese precio está bien. Y le dijo, bueno, provoca. no, a mí me vas a decir te denuncia. Sí. No hay educación. No. Justamente ahí. Sí. 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 Ah. A mí me ha pasado. Porque tú eres pagado, los decorados jamás. Jamás sentido de pertenencia, ni siquiera la toman. No. Ni consumen el producto. Lo que tú le inyectes, la visión de la empresa, claro. La visión de la empresa, y que tú hagas entender que esa persona forma un rol protagónico en las metas, cuando todos conocemos las metas, pero tiene que haber incentivos. Exacto, ahí hay ese pequeño break, eso lo vamos a hablar mucho en el módulo de gestión de personal, pero para culminar esa idea, no podemos orientar al personal en la misión y la visión de la empresa y pretender que se identifiquen con la empresa si el empleado no tiene retribución de eso. Entonces, por eso es que en los chinos a un empleado le importa un pito ir con una camisa por aquí, en chol, a mí no me dan uniforme. O trata mal a un cliente, ay, a mí no me importa si ellos son los primeros en insultar al cliente, son los chinos. Imagínate que le va a importar a un empleado tratarlo bien. Entonces,
Cuando tú quieres crear sentido de pertenencia, bueno, creo que Lorenzo Mendoza le ha dado una cátedra a Venezuela con eso. Porque el sueño de toda persona era trabajar por lo menos el mío siempre fue trabajar para Polar. Porque es una gente que te da hasta la beca para los hijos para que vayan a la universidad. O sea, tú sabes que tú estás trabajando ahí y puedes trabajar porque se trabaja horrible. Y tú trabajas 24/7, pero tú sabes que tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, hasta un tercero lo puedes asegurar y tú estás tranquilo. Te dan la medicina, te pagan la educación, hasta la beca universitaria. Si no tienes casa, toma para la casa. Si no tienes carro, aquí tienes. Si te tienes que operar, aquí tienes. Y todo lo paga Polar. Entonces tú, ¿con qué cara vas a trabajar en contra de Polar? No puedes, no hay margen de error en esa cultura de ese hombre. Ojalá todas las empresas lo pusieran en práctica, aunque entendemos también, hay que entender la realidad económica de este país, muchas veces no permite al empleador hacer muchas cosas, pero siempre hay detallitos. Por ejemplo, de repente tú no le vas a págale $30, y mi jefe lo hacía, mi ex jefe, él lo hacía mucho, él era muy de ayudar a sus empleados. Por ejemplo, que si un préstamo por un carro y me lo vas pagando de 20 en 20, que si no tienes una nevera, por ejemplo, a mí se me dañó la nevera, no importa, María, toma, anda, te deposité, anda, acá, cómprate la nevera. Cuando me retiré, le debía, tú te la ganaste, no me debes nada. O sea, cosas así que te crean sentido de pertenencia. De repente no tienes el gran sueldo, pero sabes que tienes un jefe con el que puedes contar. Entonces te sientes como parte de una familia. Porque yo, por ejemplo, me pasa que tengo el niño enfermo, no sé qué, no importa, toma, anda, cómprale, llama a la farmacia. Ese tipo de cosas hacen que tú tengas un sentido de pertenencia. Al final no te va a sumar en nada el día que te vayas porque no te vas a ganar más ni menos por eso, pero hace que tú hagas tu trabajo con satisfacción. Y el reconocimiento, otra cosa que yo siempre... Y otra cosa que yo siempre le decía a mi jefe, porque él era mucho él es muy explosivo. Yo le decía siempre, el reconocimiento en público, el regaño en privado, por favor, porque tú no puedes llamar si tú lo quieres regañar, aquí no hay, todas las oficinas se escuchan, se comunican. Llévatelo para la panadería, dale una vuelta en el carro, llévatelo para tu casa y pelea con él. Desde el hogar es así, pero no lo insultes delante de los demás empleados porque se pierde el respeto. Entonces, eso es algo que lo vamos a ir desarrollando en los próximos módulos. La introducción. Ok. Aquí vamos, para avanzar por la hora, vamos a tratar de resumir un poco. Igual el próximo sábado, que sí creo que nos vamos a tomar las 3 horas completas, vamos a hacer un resumen de todo esto. ¿Cómo vas a planear tu empresa? Importante. La fase de la planificación es el primer paso de todo proceso administrativo. Es en este punto donde se establecen los objetivos, metas de la empresa, ya lo hablamos ahorita. Sin embargo, aquí también se deben incluir los medios por los cuales se pretende alcanzar tales objetivos. En otras palabras, se traza una ruta de acción. Yo creo que está súper explícito y los que trabajamos independientes, por ejemplo, comerciantes, sabemos que mi meta es esta, voy a hacer aquello para lograr esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, mis medios son estos, con lo que cuento es esto, así trazo mi ruta. A mí me gusta escribir. Por ejemplo, esta semana tenemos tantos pedidos, esto y esto y esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a salir, vamos a comprar primero esto, vamos a hacer aquello. O sea, las metas, o sea, como una empresa, aunque sea pequeño, todo lo tenemos que manejar así. La importancia de la planificación es que reduce la incertidumbre e incrementa las posibilidades de eso. Cuando usted planifica, siempre van a haber márgenes de error, pero se minimizan. Si tú trabajaste planificado, pues se reducen los riesgos. Por ejemplo, ahorita temporada escolar, yo vendo ropa. Yo sé que si yo me compro un lote de ropa escolar, yo tengo muy buena proyección de vender toda esa mercancía. Pero si estamos en época escolar y yo voy a traer trajes de baño, no estoy planificando, no estoy trazando una ruta, una estrategia, y eso es importantísimo para todo comerciante. Las temporadas en las que nos manejamos, es importantísimo. Las ventas de ocasión. Ok, en esta etapa se enfoca en el futuro de la empresa, por lo que funciona por medio de proyecciones, como les estaba diciendo, y se analiza cómo los factores actuales pueden influenciar en el futuro. Ahorita esta temporada de vacaciones, por ejemplo, a mí me ha ido buenísimo, porque hay graduaciones, fiestas, entonces nos ha salido eventos y cosas así, pero ya yo sé que en temporada escolar mis metas son otras. En temporada escolar mi fuerte es
los desayunos, o sea, la comida congelada, pequeños congelados, pastel, porque las mamás andan como locas, ya va a empezar la clase, te compro para facilitar. Y ahí lo que es pasapalos se viene al piso hasta que salga un evento, pero tenemos ese fuerte. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado ahorita, ayer le decía a mi esposo, hoy tenemos un evento esta noche, andamos como locos haciendo un montón de cosas y me llaman pidiéndome cosas pequeñas. ¿Y yo qué hago? Me dice, nada, dile que sí, dile que sí, dile que sí. Y yo, ¡ah! Pero no puedo dejar a esos clientes porque esos son los que yo sé que en septiembre, cuando comiencen las clases, son los que me incrementan las ventas. Entonces, es cuestión de saber planificar. Pasamos. Algo importante que le puede tener la planificación de pasión. Y en función del tiempo se conecta a la planificación. Una de las cosas que tenemos es, tengo que hacer 10.000 cosas. Tengo que ir a la alcaldía. Tengo que ir a lo de banana. Pues donde el bombero, tengo que ir a lo otro. Entonces tu mente dice, Se dispersa. ¿Qué? Porque dice 1000 cosas. Y no encuentro por dónde empezar. Ajá. Escribo, en vez de pensar todo lo que voy a hacer, escribo y digo tareas. Tarea 1. Y comienza por lo primero. Tarea 2. Debo visitar cuerpo de motel. Tarea 3. Debo ir al hijo. Tarea 4. Entonces, cuando yo escribo, la mente reposa, se organiza, y ya cuando yo voy a empezar mis tareas, lo que yo pensé que iba a hacer esta semana, lo haces rápido. Pero si yo recupero una planificación, todo lo que yo voy a hacer, debo escribirlo todo. Porque eso es lo que a mí me dice, luego qué rico es cuando tú me pases el resultado. Mira, un tip para las que son empleadas, por ahora todavía, escriban todo lo que les dice su jefe. Todo. Es más, si es posible, grábenlo. Yo, por ejemplo, con el jefe de Silmaca, yo le escribía todo y cuando terminaba la reunión lo ponía que me firmara con fecha y hora y él se moría de la risa. Pero, ¿tú eres loca? No, porque usted después viene mañana y me cambia la señal y usted dice que usted nunca me dijo eso. Entonces, no y no. Claro, escríbelo. Hasta mi esposo yo se lo aplico. A veces le mira, escribe ahí tal cosa. Sí, yo soy así. Ajá. Favorito. Que no se olvide nada. A mí me pasa, por ejemplo, para salir a comprar cosas de la casa, que tengo que anotarlo, porque llego a los chinos y me bloqueo, y él dice que yo me emociono viendo todo y termino comprando cosas que no era, y cuando llego a la casa, no era lo que necesitaba. Escríbelo. Y es importante para el presupuesto. Por ejemplo, si yo salgo con $20 a comprar para 3 días, y yo voy a cocinar mañana esto y pasado esto, lo que nos vamos a comer, y necesito es esto. Si yo llego a los chinos y veo, ay, mira, me provoca eso, se te pierde. Y así mismo es en la empresa. A veces hay jefes, hay dueños de empresas, comerciantes que se vuelven, llega, por ejemplo, los visitantes de promotores de venta, llegan y te enamoran y terminan comprando unas cosas, llenan esas facturas, unos costos, unas facturas que te incrementan los costos con mercancía que no vas a vender. No, pero eso es pérdida. Eso es pérdida. No se puede manejar con las emociones. Dice, no, bien quedado y yo más, eso no es problema. Fue un pensamiento para ti. Le está sucediendo eso, que todo promotor que llega mete, pero le dijo que tienes que planificar qué vas a hacer. Porque hay comerciantes que confunden el tener el negocio surtido con que eso es capital que tienen allí, y no. Sobre todo el que trabaja con comida sabe que la comida se vence, la gente se casa con las marcas, esa es otra cosa, y tú tienes que identificar. Por ejemplo, si tienes una marca que te está haciendo muy rentable, por ejemplo, una charcutería, y tienes un jamón que a la gente le gusta, sea un poquito más caro, no compres el barato, porque se te va a perder. Y el día que un cliente te compre ese barato y lo pruebe, no te va a ir más. Porque no, ese jamón que venden ahí no me gusta, está malo, eso pasa. Entonces, el comerciante tiene que ser muy suspicaz y muy observador. En este caso, los administradores que sean encargados de empresas, pues acuérdense que les expliqué que no todo administrador ejerce como gerente o encargado, pero a los que les
esta tarea tienen que tener pero 4 ojos y ser muy suspicaces y ser muy pila para saber qué es lo que es rentar, no importa. Yo he entrado a negocios que venden 3 tipos de cosas y eso vive full, y no se vuelven locos a comprar. Y tú vas y siempre consigues las mismas marcas, la misma marca del jamón, la misma marca del, y como 3, o sea, las cosas siempre, eso no mueve, siempre el surtido ni las mueven. Pero eso la gente vende, error, tienen el local horrible, pero ellos no se detienen en eso. La atención, le dije a mi esposo, esa gente va a quebrar por la atención al público. ¿Por qué? Pues yo en estos días no discutí, me trataron mal y le dije, no, voy a esperar que me atienda fulano, que se ocupe. Entonces cometen el error. Es un negocio muy bueno, con una buena estrategia, buenos precios, buena ubicación, pero los empleados que tienen, y no son todos, son... Así dice mi esposo, que yo y que le agarro cosas a la gente y que donde llego y que no, es que la atención al público engancha. Entonces vamos a la siguiente. Por eso es que la gente de Polar, donde llegan, porque esas son una gente que hasta el día que está cumpliendo años, el dueño de la licorería, van y le regalan una botella, le llevan una torta, si les gusta el mariachi, le llevan un mariachi, y de paso se quedan con él celebrando la fiesta hasta que amanece, y estás trabajando con tu uniforme de Polar, casan al cliente con el producto, te regalan cosas, entonces eso es importante. Ok, distribuir las tareas y responsabilidades, organización, lo que pasa es que no se ve allá, que es otra de las premisas de la administración. Consiste en distribuir las tareas y responsabilidades entre los diferentes grupos de trabajo que componen la empresa. Este es el proceso de división de labores en grupos, los cuales deben estar interconectados y trabajar de forma conjunta. Voy a hacer un hincapié allí. Importantísimo para un administrador organizarse. Yo tomaba como, siempre me gustaba al llegar al trabajo, siempre, aparte de saludar, compartir, interactuar con los demás compañeros, mi café, me sentaba. Ya yo tenía el teléfono desde las 6 de la mañana full con todas las cosas que el jefe quería, pero yo llegaba y me sentaba a organizar lo que decía Marisabel. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? ¿Qué es lo más fácil que puedo hacer? Siempre cometemos el error de comenzar a hacer lo más difícil y dejamos lo fácil para lo último y nunca lo hacemos, y ahí eso es lo que engalleta las cosas. Entonces comenzamos siempre por lo más sencillo de hacer y dejamos lo más difícil para lo último, que nos tome el tiempo que tenga que tomar, y no al contrario, porque si no se colapsa el trabajo. Sobre todo los administradores que trabajan en empresas donde tienen que rendir cuentas mensuales, hacer informes de gestión y todo eso, importantísimo llevar ese tipo de trabajo, organizar y comenzar desde lo más pequeño. Este mes yo tenía que mandar pintar esa pared y tenía que hacer no sé qué, y aparte de eso tenía que organizar toda la parte para fiscal y organizar todos los libros contables, y yo empecé por lo contable, no sé qué, se me olvidó pintar la pared y hacer todas las cosas pequeñas que habían que hacer en la empresa a la hora, el último del 31, cuando te reúnes con tu jefe, pudiste haber hecho 100 cosas maravillosas, pero te van a llamar la atención por la que no existe. Y así pasa cuando eres dueño de tu propio negocio. Pudiste haber hecho 1000 cosas, pero esa que no hiciste, por pequeña, porque la dejaste de último, es la que te va a engalletar todo, y eso es por no tener organización. El propósito principal de la organización es asignar objetivos específicos a cada actividad en la compañía. Importantísimo cuando tenemos un equipo de trabajo y se trabaja con departamentos. Asignar, tener reuniones semanales con los empleados, asignar labores. Si tú tienes 4 personas de mantenimiento y tú eres el encargado, tú eres el jefe de personal, tienes 4 personas de mantenimiento, tú sabes que tienes tantas áreas en la empresa, no puedes tener a los 4 limpiando el estacionamiento. Eso se llama organización. Usted me va a hacer esto, usted me va a hacer aquello, y al final de la tarde yo reviso, control, evalúo cómo quedó el trabajo, y ya entonces puedo planificar al siguiente día qué es lo que voy a hacer. Eso es un trabajo primordial de todo administrador, sobre todo si es encargado. Igualmente uno, vuelvo y le repito, cuando es tu propio negocio. Organizar, planificar, organizar, evaluar, para que puedas volver a planificar al siguiente día. Eso es un trabajo de todos los días, para poder obtener los resultados que te planteaste al principio, de las metas, los objetivos y la meta de lo que querías cumplir ese mes. Toda empresa debe a principio de mes establecer objetivos
basados en la visión, lo que les hablé, las ganancias del mes anterior. Por eso es que es tan importante establecer a final de mes el cierre de mes, el cierre de las ganancias y pérdidas. Por eso es que se lleva la contabilidad, el contador te dice cómo te fue ese mes, cuáles fueron tus proyecciones. Yo lo manejaba muchísimo por el tema del pago de los tributos, que es otra cosa que los administradores tenemos que estar muy pilas, sobre todo en este tiempo se maneja así, aunque, ojo, no es legal, no le estoy diciendo que se deba hacer, pero todos los comerciantes se manejan ahorita con un margen de unos tributos que van a pagar, lo que pueden facturar, lo que no pueden facturar. Vuelvo y repito, eso no es legal, pero a nivel de organización como administrador, tú sabes que tienes que llevar el control y todo eso, porque si no, al fin de mes tienes que pagar una cantidad de impuestos y cosas que van a repercutir en que no hiciste bien el trabajo para el jefe. Vuelvo y repito, no es que estoy promoviendo que se deba evadir impuestos y esas cosas, les estoy hablando de realidades que están ocurriendo ahorita en el sistema financiero que están llevando los comerciantes y que pues los administradores que ejercen tienen que adaptarse a muchas cosas, lo hacen los contadores, juegan mucho con los tributos, con la economía, con los números, juegan con los números, porque para eso fuimos formados, sobre todo el contador. El contador, a diferencia del administrador, es menos gerencial. El contador es más a los números, la planificación. El administrador abarca todo. Ok, dividir la carga de trabajo en tareas que puedan realizarse, ya se los dije. Subdividir cada tarea en unidades operativas, importantísimo en empresas que ya pasan, por ejemplo, de 10 personas, aprender a equilibrar las cargas, el trabajo, seleccionar una autoridad administrativa para cada sector, eso es importantísimo, es lo que llamamos los jefes de departamentos. Cuando las empresas son grandes, sabes que un solo gerente no va a poder con todo, tienes que subdividir las tareas. Y, por ejemplo, usted gerencia la parte laboral, usted gerencia la parte de compras, eso se maneja en empresas grandes. Imagínese la carga de responsabilidad que tiene el gerente general, que le rinde cuenta al jefe. O sea, todo es un conglomerado de cosas que al final la finalidad es cumplir lo mismo, cumplir los objetivos que se establecieron a principio de mes. Las grandes empresas trabajan con objetivos. Empiezan en los primeros 5 días del mes, reunión gerencial. Evaluamos cómo fue el mes, planificamos cómo vamos a trabajar, controlamos y evaluamos semana a semana cómo vamos para poder cumplir a final de mes. Eso lo hacen todas las empresas grandes, las empresas pequeñas deberían hacerlo, los emprendedores debemos hacerlo. Yo quiero que esta empresa pequeña genere $600 de ganancia. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, para que me genere estos $600 de ganancia, voy a invertir 200, y eso me va a generar, por decir algo, 600. Hay que colocarse metas, eso es importantísimo, porque eso es lo que te va a permitir tener inclusive un margen de venta diario. O sea, para yo obtener una ganancia de $600 al mes, yo diariamente me voy a colocar la meta de hacer diariamente, voy a vender $50, voy a vender $40. Entonces, cuando tú vas a mitad de mañana y solamente has vendido 15, tú tienes que ponerle todo el empeño y la pasión. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Buscar estrategias. Voy a subir ahorita un live nuevo. Hay tantas estrategias. Jugar con las redes sociales ahorita es parte del administrador, tiene que saber. De hecho, ya ahorita se está implementando, creo que todas las empresas tienen un administrador de redes. Mira, si me compras hoy, estás tocando un tren de limón, mira, te tengo de regalo un jugo de parchita. Sí. El jugo de parchita, o sea, voy a tener promoción. Tips, la palabra oferta genera un impacto en la gente. Aunque el precio sea el mismo o mayor, las personas, de hecho, a veces cuando te colocan la oferta, ni siquiera tiene el precio peor, tiene el precio elevado. Pero eso es estrategia. Estrategia, organización. Tienes que colocarse una meta de venta mensual, no es saltaré. No. No es que lo que vaya saliendo, no. Tu meta este mes, yo me voy a ganar $1,000. No debemos tener miedo en cuanto a los montos, porque el venezolano no se manejaba en dólares. Ahora se maneja. Pero usted tiene que empezar a enseñar a su mente a relacionarse con el dinero. Yo voy a obtener de ganancia este mes $1,000, pero yo esto que estoy haciendo que el próximo trimestre me tiene que generar de ganancia $2,000. Y cuando yo cierre el año, yo debo estar ganando de ganancia $3,000. Estoy hablando de montos pequeños.
de $10,000, de $20,000, de $30,000. ¿Por qué? Porque aprendieron a tener una relación correcta con el dinero. Desde amplio su campo visual. Así como hay gente que dice, ya que me gané $100 al mes, y eso es un dineral. Pero tienes que abrir tus ojos, tienes que abrir tus campos y decir, si puedo nosotros obtener, yo vendo 10 diarios, 10 chupetas, me gano 100 al mes, yo voy a procurar entonces que ya a las 10 de la mañana me voy para la casa, voy a vender 100 chupetas diarias y me voy para la casa a las 9 de la tarde. Pero yo al mes voy a obtener $500. Correcto. Ok, proveer de materiales y recursos útiles a cada sector. Eso es que todo, mire, yo me apasiono porque todo es interesante, todo tiene mucho que ver, todo se relaciona una cosa con la otra. Tú no puedes exigir, por ejemplo, si eres el dueño, vamos a hablar en este caso como dueña de empresa. Yo no puedo exigir que me provean, que un empleado me cumpla unas metas y unos objetivos si yo no le doy las herramientas. Imposible. Así en todos los campos laborales, en todos los negocios, tenemos que saber cuáles son los recursos que necesitamos para cumplir esos objetivos. Eso es importantísimo que los administradores estén muy pendientes. Sobre todo cuando trabajamos con cosas que involucran materias primas. Especificar de quién depende de quién dentro de la organización. Esto es una cosa que lo vemos en todas las empresas. Muchos caciques y pocos indios. Todo el mundo quiere mandar. El que se lleva mejor con el jefe, así no sea encargado, así no sea jefe de nada, es el que quiere venir a chapear a todo el mundo, o el que es el sobrino, o el que es el cuñado, es el que quiere mandar, pero resulta que no es el administrador, no es el... A mí me pasaba mucho eso. Y mi esposo dice que yo donde todo el tiempo, donde trabajaba, la gente termina teniéndome rabia. Yo le digo, no, porque yo trabajé con gente presidiaria, que todavía me lo cuento en la calle y me dicen, licenciada, ¿cómo es? Y yo, ay, después, ese trabajo allá en Silmaca, pero era tanta gente que uno no les ubica la cara. Pero tú te das cuenta que lo hiciste bien, porque si te recuerdan bien es porque lo hiciste bien. Cosa muy diferente con ese tipo de personas. Pero ¿por qué pasa eso? Volvemos al principio. Falta de educación. Y que ponemos a personas en lugares para las que no están capacitadas. Entonces, especificar quién depende de quién, para eso existe lo que se llama organigrama en la empresa, que se debe respetar. Yo siempre lo decía allá, cada vez que teníamos una reunión, yo me sentaba con el organigrama. La ley del trabajo, las funciones de cada quien. A mí no me hables de cosas, como decía un tío mío, no me vengas con frijoles en parrilla. O sea, vamos a lo que va, a lo que es. Por eso les dije al principio, soy metódica, sí. Porque si tú no me dijiste que yo tengo que rendirle cuentas a él, él no tiene por qué venirme. ¿Me entiendes? Y eso es importantísimo y eso es parte de la organización. Lo que es la jerarquización de la empresa, como les dije, el organigrama. Establecer mecanismos que integren las actividades de todas las áreas. Aquí se tapa un poco, pero de todas las áreas de la empresa, de modo que la efectividad de todas las áreas y revisar que la efectividad de dicha integración. Es decir, por ejemplo, en los concesionarios, hay un área de repuestos, hay un área de servicios, el área de venta del vehículo, el área de garantías, todos se relacionan entre sí, aunque cada departamento hace un trabajo específico. Pero el que vende el vehículo tiene que explicarle bien al cliente cuáles son las condiciones de la garantía, porque eso va a influir a la hora de que él vaya a hacer un servicio. El que le hace servicio tiene que explicarle bien cuáles son las letras chiquiticas de la garantía, porque si no, eso va a influir a la hora de una venta con un repuesto. Entonces, todo va engranado y eso es, volvemos al principio, educación, formación. Tú no puedes, por ejemplo, allá los concesionarios manejaban, pues eso, no sé ahora, de que tú no vas a contratar gente por contratar. Tú contratas gente que tenga experiencia y si no, le das una capacitación, una semana de capacitación antes de lanzarlo al trabajo, porque tiene que saber cuál es el orden que se debe manejar en la empresa. No pasa así con empresas pequeñas. Ahorita meten, sobre todo en temporada de Navidad. En temporada de Navidad usted ve las empresas colapsadas en la cantidad de gente y no es porque estén vendiendo bastante. Es porque no se saben organizar. Es porque contratan personas, porque estamos vendiendo bastante, es Navidad, meten 10 personas a trabajar, pero no los capacitas. Y te vuelven el negocio un embudo. Y a mí me pasó ahorita en Navidad. Teníamos 2 cajas, pero entonces las 2 colapsadas porque no estaban pasando los puntos, porque entonces, Dios mío, ¿qué locura es esta?
Organícense, le decía yo al encargado de tienda, pongan a las personas que, pregúntales cómo van a pagar. Los que van a pagar en efectivo, agárralos por aquí, salen de una vez. Los que van a pagar con biopago, ponlos por aquí. O sea, organízate. Y eso debe ser en todas las empresas, porque si no se vuelve un desastre. Y eso pasa, bueno, ve a una tienda en diciembre. El desastre de gente, 20 personas, 30 personas trabajando en un huequito así, y todos atienden mal. Entonces, una locura. Vamos a pasar a la otra. Control. Ok, ya estamos finalizando. La última parte del proceso consiste en asegurarse de que las acciones planificadas se realicen tal como fueron trazadas. Creo que hemos hablado a grosso modo de todas las etapas. Esta parte del proceso es importantísima, porque si tú no llevas control, si tú te planteaste unos objetivos, planteaste unas metas, planificaste cómo lo ibas a hacer, en qué tiempo lo ibas a hacer, y no llevas control de eso, igual no te va a dar los resultados que tú estabas esperando. El control de las actividades realizadas por la empresa ayuda a analizar sus puntos más altos y bajos, lo que le hablaba al principio. Y luego de conseguir los resultados, es que se realizan modificaciones a fin de corregir las posibles deficiencias y dificultades durante la ejecución del plan. Por eso les hablaba que la mayoría de las empresas grandes trabajan con una planificación mensual, un cierre de mes, que lo analizamos los primeros 5 días del mes, hacemos la planificación para el mes, cerramos. Es un ciclo que se cumple para poder ir llevando control de todo lo que vamos a hacer. Algunos de los pasos más importantes son evaluar y analizar los resultados obtenidos, contrastar los resultados con los planes realizados previamente, identificar problemas y llevar a cabo las medidas correctivas correspondientes. La próxima. Evaluación. Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional, para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las organizaciones. Cuando vayamos a la parte de recursos humanos, el módulo donde vamos a hablar de personal, les voy a dar unos tips en cuanto a lo que es la evaluación, que muchos empresarios no saben discriminar o discernir o separar lo que es la evaluación. Una cosa es la evaluación de los objetivos de la empresa por resultado en cuanto a la parte financiera. Y otra cosa muy diferente es la evaluación del personal. La evaluación del personal también tiene sus matices, porque una cosa es evaluar la persona de acuerdo al área en el que está, y otra cosa es evaluarla como trabajador. Entonces, hay que aprender a separar eso para poder hacer evaluaciones de personal efectivas. Y eso lo vamos a hablar en ese módulo bastante porque la mayoría de los comerciantes o jefes que ya sus empresas crecen y tienen un administrador, pero también tienen un encargado de personal, ese encargado de personal actúa como un capataz y no saben realizar evaluaciones de personal. Entonces, eso es importantísimo. Igualmente, la evaluación por metas cumplidas en la empresa, eso va de la mano con el contador. Entonces, por eso es que les digo, el ejercicio de la administración tiene muchos matices, tiene mucha tela que cortar y uno tiene que estar en constante progreso, en constante adquiriendo conocimiento y pues retroalimentarse. Siempre digo que cada empresa por la que tú pasas, hay personas que dicen, cuando tú has pasado por 20 empresas es porque eres ineficiente, no fuiste bueno en ninguno. Yo digo que no es así. Así me dijo el muchacho, ¿y por qué no estás trabajando en ninguna? Yo le digo, actual ahorita yo estoy trabajando en la organización. Pero yo fui aquí también director de prensa, en la alcaldía con la gestión pasada. Anterior estuve en el banco en Fedeval, y él me hizo decir, fue como que, ¿y por qué no estás trabajando en ninguna? O sea, como que, ¿qué pasó? Porque no te quedaste más tiempo. No, son, por ejemplo, los cargos de primer. Exacto, se termina en lo que termina la administración pública. Eso es otra cosa que los administradores no está en los módulos del diplomado, pero les voy a hacer al final un resumen de cómo se maneja la administración pública y la administración privada, que son totalmente diferentes. Demasiado con recursos humanos. Yo me siento, yo digo, ahora yo soy magistrada en recursos humanos, porque cada empresa lo tiene. Porque tienes el conocimiento. Me parece
que aprendizaje cada vez, cada vez está porque es algo sabroso. O sea, no es que uno sea arrogante, sino que uno Tienes el conocimiento. Yo digo, a veces yo lo que hago es observar y escuchar. Y lo otro, la capacitación. Este tipo de empresas a mí me encanta. Y siempre yo, donde he llegado a trabajar, siempre he tratado como de impulsar a que los jefes hagan capacitaciones a sus trabajadores. Yo tengo en mi currículum la mayor cantidad de cursos y todo que tengo porque las hice en Chevrolet cuando trabajaba en ruso. ¿Por qué? Porque me pagaban todo, me mandaban para Valencia, no sé qué. Invierten en ti. No es lo mismo decir yo tengo conocimiento en esto y esto y esto sin tener nada que lo avale, que tener, de repente tú vienes a hacer un diplomado, ya me sé todo lo que está hablando, yo me lo sé todo, pero no tengo nada que lo avale. Y entonces eso también es por ejemplo, avalar en las empresas donde está capacitado, tiene que pero esto es una inversión en ti. Por eso les decía, el administrador, ya para cerrar, el profesional de la administración, al igual que un médico, al igual que un contador, tú eres tu propia empresa. O sea, yo, por ejemplo, mi vida cambió laboral el día que yo dejé de buscar trabajo, principal, y de ir como que me iban a hacer un favor, sino que yo voy a vender lo que yo sé. Y me pude dar el lujo como en 2 oportunidades de rechazar trabajo porque es que yo no te voy, primero no te voy a aceptar un salario que no está acorde a lo que yo sé, a lo que yo te puedo brindar a ti. Y peor aún, si eso que tú me ofreces yo me lo puedo ganar en una semana estando en mi casa, prefiero trabajar todo el día en mi casa tranquila y formar mi propia empresa que estar allí. Pero eso lo puedes hacer tú y no es arrogancia, es saber quién tú eres, el valor agregado y el estar en constante capacitación y saber cuáles son tus debilidades y fortalezas es importantísimo. Yo siempre he tenido, no choques, pero yo con la parte, yo soy muy empática con las personas. Yo siempre tiendo a ser un poquito almática, entonces como que me relaciono con las personas y después me cuesta como que tomar decisiones contundentes y eso fue para mí una lucha todo el tiempo que estaba ejerciendo. Sin embargo, lo aprendí a hacer porque tú puedes hacerlo sin necesidad de ser grosero, sin ser arrogante, sin ser... Y eso te lo da el conocimiento. Cuando tú conoces las leyes y cuando tú te formas y te capacitas, tienes la capacidad de decirle que quizás a la empleada que tú más quieres, a la que, mira, no puede, o sea, no se están cumpliendo los objetivos, hiciste mal esto, lo puedes hacer sin necesidad de ofender a nadie. Entonces, eso es parte de la capacitación, de la ética del administrador, la ética que debe tener el administrador. Nosotros, cuando nos colegiamos, la Federación de Colegios de Administradores, cuando te van a colegiar, al igual que todos los médicos, los abogados, te hacen hacer un juramento. Y la ética es parte de ella. Yo siempre le he dicho, ¿verdad? Que lo que pasa es que no sé por qué ahorita, creo que por el estilo de vida que estamos llevando a nivel mundial, uno como que se ha perdido eso de ser elegante, de arreglar. O sea, ahorita todo el mundo te pones un vestido con unos tenis y chévere, andas, porque las modas están... Claro. Es que tienes que ubicarte. Correcto. Es un código de ética. Claro. No. No. Y eso es ética. Yo recuerdo que es otra cosa. O te aporreaste un pie, una uña, una cosa. Pero no llegar a los slides, por ejemplo, patrón por aquí. Todo el mundo, cuando yo estaba en el gimnasio, es que todo tiene su momento. Exacto. Claro. Lo mismo con empresas, no porque unos cholas, claro. Exactamente, y eso es parte de lo, no hay respeto y tenemos que inculcar eso, que si tus empleados no pueden respetar eso, imagínate los clientes van a querer ir a hacer tu negocio lo que les dé la gana. Yo tenía un profesor, Juan Luis, ¿te acuerdas de Juan Luis, el morenito, en la Simón Rodríguez? Sí. Él daba planificación
y él no nos permitía entrar a su clase con pantalones de jean. Tenías que ir vestido formal, o sea, el día de la clase de planificación uno iba con pantalones de vestir, camisa, o sea, lo más, porque él decía, es que yo los voy a formar, aquí los estamos formando, porque ustedes son quienes van a ir a administrar las empresas. Entonces, él decía, yo no concibo que un administrador venga a recibir clase con una gorra, unas bermudas, no, aquí no. Y a mí me quedó eso muy grabado, porque cuando yo comencé a estudiar, administración la daban, era de noche, y la mayoría de las personas que estudiaban administración eran que ya estaban en el campo laboral, y eran personas mayores que me doblaban la edad, pero yo los veía cómo se vestían, claro, venían de oficinas, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, tú como, claro, imagínate un contador que llegue al colegio de contadores, eso me lo decía la contadora, imagínate llegar tú para que te vayan a avisar un estado financiero, una cosa, pero súper uff, de una empresa, y tú vas ahí en cholas, o vas ahí con el mono, no, o sea, el día de ir al colegio y avisar, ese día es cuando yo voy más perfumada, arreglada, cómoda, porque tú eres la licenciada tal, que estás llevando la administración de tales empresas. Eso habla de ti como persona y como tu presencia habla de ti. Y no tiene nada que ver con marcas, con modas, con no. No tiene nada que ver con eso. Yo he aprendido mucho de porque ella enseña hasta la manera de Expresarte todo. o sea, tantas cosas que yo de verdad Sí, mi esposo me decía cuando estaba, relájate, que estamos hablando en la casa, relájate. No hables como que estás en la oficina hablando con la... porque es parte de eso. Ser honesto y leal al administrar los recursos. Eso es importantísimo. Como si fueran propios. Como si fueran propios, ojo, como si fueran propios, no es que como si fueran propios que te los vas a gastar y vas a hacer lo que hacen muchos, que comienzan a hacer dinero con dinero que no es de ellos. Eso es importantísimo, de eso se trata, ser honesto y leal, y es parte del juramento que haces cuando te colegias y cuando te gradúas también. Cumplir con las leyes y normas aplicadas, lo que les hablaba, conocer las leyes. Un administrador que no conozca, no es que te las aprendas, es que conozcas que hay un marco legal que rige cada cosa, tienes que saberlo, porque si no, o sea, cumplir con las leyes, tratar a los empleados con dignidad, aquí se me tapó acá, buscando la unión, dignidad y respeto, buscando la unión en la organización. Esto es importantísimo en la ética del administrador. Cuando yo leo todo esto, digo, siempre lo digo, tengo 14 años en la administración, mi esposo me dice, ¿y qué lograste? Mejor eres ejerciendo tú sola, haciendo tú sí. De repente, económicamente no logré lo que muchas personas que conozco sí lograron, pero que no aplicaron, porque de repente conozco personas que no aplican el ser honesto y leal, que no les importa ganarse un dinero que no es de ellos y maquillar cosas y haces dinero. Pero ¿cómo quedas tú como profesional? El día de mañana puedes pasar 10 años en una empresa y hacerte millonario, y hacer plata y comprar carro y comprar, pero cuando salgas de ahí nadie más te va a contratar. Conozco casos cercanos. me pasó en el los Andes, yo era la administradora y estaba conmigo el coordinador. Y ellos estaban haciendo cosas ilícitas dentro de la empresa y manejamos la organización. Pero yo tuve moral en esa parte porque a mí me contacta directamente el presidente de la nacional y se hizo mi amigo. Y yo digo, no, la confianza que yo tengo con mi profesor con la empresa, por más que esté caudal, que la mano presentar está bueno, yo no puedo fallar. Me fui para dar caudal y dije lo que estaba pasando, sucediendo. Y yo tuve que entregar y para mí, o sea, eso me dolió porque yo tuve 5 años en la empresa y él me dice, quédate tranquila, que tú no vas a quedar sin trabajo. Yo me dije, sí, como administradora te voy a colocar en Fedeval. Yo venía llorando, pero a la que lo mandé, yo, wow. Pero fue, o sea, la honestidad que yo tuve dentro de la empresa y la responsabilidad, que es cosas que uno tiene que saber aprovechar, claro, ¿verdad? Y cuidar, porque una de las cosas que uno le dan la responsabilidad es que uno toma las cosas como el desorden. Imagina, y en este tiempo que la economía te lleva a veces a querer, para todo hay que tener ética. Claro. Claro, no.
hacer una declaración del patrimonio. Ujú. Esto permite ver, sobre todo los estados algo muy importante, para ver qué ha pasado en esa responsabilidad que tuvieron, si se cumplió ese código. A mí hace poco me ofrecieron para trabajar en la alcaldía. Y yo le digo, ay, no, quiero ser alcaldía. ¿Y dónde? No, en Hacienda. Y yo, pero es que eso, y lo que pagan son 3 lochas. Yo no sé, no, yo mejor estoy con mi negocio. Yo estoy tranquila haciendo lo que yo sé hacer. Entonces me dice, pero es que tú no te vas a ganar, o sea, el sueldo es una tontería, pero tú sabes que ahí todos los de Hacienda se rebuscan, todos ganan. Y yo sí, yo lo sé, porque yo vengo de administrar 3 empresas donde todos los meses teníamos que estar. Entonces, yo sé cómo se maneja eso, pero eso no es para mí, o sea, porque yo no, o sea, hacer lo que corre, es peor aún. Y no, o sea, uno llega acá y las puertas abiertas. Ese chamo tiene experiencia, o esta mujer tiene esto y te contrata. Claro. Yo tuve problemas porque llevé la dirección de prensa en la alcaldía hace 2 años y el que estaba anterior a mi persona, ahorita casualidad es mi compañero de trabajo, donde estoy actual, y tengo esa confrontación porque